este recorrido que tendrá por el torneo clausura. Comienza de local el equipo de Pedro Saravia. Vemos en las imágenes que se estuvieron tocando algo las graderías. Vemos bien pintadas las zonas de platea, las zonas de las graderías, también la parte preferencial. El sector prensa también vemos que tiene una nueva pinturita. Eso nos va a estar contando luego Miguel Ángel Román, que ya está ahí ubicado en el Luis Salinas, segundo partido de esta fecha 1. Ayer arrancó oficialmente el torneo de clausura con el empate 0-0 entre el Sportivo Luqueño y el conjunto azulgrana, el equipo de Chiquiarse, que no levanta cabeza el conjunto azulgrana. Hoy continúa con este partido donde el 12 recibe a Nacional. Nuevamente, como fue el torneo Apertura y también parte de la Copa Sudamericana, prácticamente en los últimos tiempos fueron enfrentándose estos equipos y con un empate en estos dos equipos. Muy bien, ya tenemos también comunicación con Miguel Ángel Román, ya lo saludamos rápidamente. Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bienvenido a esta gran cobertura. Hola, Ariel, ¿qué tal? Un cordial saludo para vos, para todos los compañeros ahí en el estudio. Como lo dijiste, que estamos aquí en el estadio Luis Alberto Salinas, acompañando al 12 de octubre de la tarde-noche de hoy ante Nacional. Ya rápidamente que tenemos equipo confirmado, Ariel, tanto del 12 de octubre y la de Nacional, Arielito. Muy bien, perfecto, Miguel Ángel. Arrancamos con el conjunto local, el equipo del 12. ¿Cuál es, Miguel Ángel? 1 para Mauro Cardoso, 4 para César Benítez, 14 para Paulo da Silva, capitán del equipo, 6 para Darío Ortiz, 16 para Ramón Mendieta, 17 para Ariel Sherman, 20 para Rubén Darío Ríos, 24 para Juan Aguilar, 23 para Richard Salinas, y en la delantera con la 10, José Ariel Núñez y 9 para Paulo da Silva. Muy bien, Pablo Velázquez entonces en la delantera. El conjunto itagüeño va a estar acompañado por José Ariel Núñez. Equipo confirmado ahora el equipo de Nacional. Te escucho, Miguel Ángel. 30 para Santa Cruz, 23 para Carlos Faraguarí Espínola, 14 para Claudio Núñez, 19 Farid Díaz y 37 para Walter Clark, 21 para Carlos Arrúa, 16 Cristian Riveros, 6 para Edgar Seracho y 15 para Franco Acosta, 9 para David Feita y 15 para Leonardo Villagra. Perfecto, muchas gracias entonces Miguel Ángel Román. Confirmado también el cuadro tricolor. Ya vemos en las imágenes, Miguel, que de a poco se vienen los muchachos al campo de juego. Están preparando los equipos para el ingreso dentro del campo de juego. Ya los árbitros principales ya están dentro del campo de juego, ya se están asomando ya los jugadores para el ingreso correspondiente dentro del campo de juego. Ya en instantes ya se vienen tanto el 12 de octubre del equipo local, la de Nacional, ya para pisar el césped, el renovado césped del 12 de octubre, como usted lo ha visto, la gradería, la platea, la preferencia totalmente lavado de cara, bien pintados, y bueno, ya en instante esto va a arrancar aquí en el 12 de octubre, el arranque de la primera fecha de clausura de la Asociación del Fútbol Paraguayo, Arielito. ¿Tenés a mano árbitro y asistente, Miguel Ángel? Sí, señor, árbitro principal para la noche de hoy, árbitro David Ojeda, sus líneas, Darío Gaona, línea 2, Guido Miranda, cuarto árbitro, Julio Quintana, VAR, Ángel Díaz de Vidal, asistente VAR, Zulma Quiñones y árbitro soporte, Arnaldo Samaniego. Perfecto, muchísimas gracias Miguel Ángel con toda la información allí desde el Luis Salinas. Ya vemos que están en el campo de juego el Globo Itagüeño y el conjunto de Nacional. Hoy la visita con casaca alternativa, el cuadro local va con casaca tradicional. Miguel Ángel. Sí, señor, los dos equipos ya dentro del campo de juego, casaca original del 12 de octubre a casaca alternativo del cuadro nacionalófilo roja, los que van a usar en el día de la noche, los arqueros, tanto como Mauro Cardoso, totalmente de amarillo, y la del arquero roja Nacional con un verde limón, totalmente, tanto media pantaloncito y sus camisetas, los arqueros, los árbitros con medianero, pantaloncito negro y también de la remera fosforescente que van a utilizar en el campo de juego de la noche de hoy. Ya los equipos dispersados dentro del campo de juego, esto realito va a arrancar en instante, 12 de octubre ante
Muy bien, ya están los compañeros Jorge Villalba y Adolfo Vera. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ariel. Saludos para Miguel, para Adolfo, Carlitos en controles, a toda la audiencia. El gusto, el placer renovado para todos. Volvemos con todo apoyando al Globo Itagüeño, siguiendo al crédito de la ciudad de Ñandutí para este segundo torneo del año. Nos esperamos, lógicamente, que el Globo despegue bien y que llegue bien alto en esta temporada y, lógicamente, ¿por qué no? Seguir siendo de primera y, ¿por qué pelear también por un lugar a una Copa Internacional? ¿Cómo te va, Adolfo? Bienvenido. ¿Qué tal, Ariel? La audiencia de la 101.7 Itahuapotu FM. Un cordial saludo también para el director Jorge Villalba, para el compañero Miguel Román, que ya se encuentra ya en el estadio el 12 de octubre. Cordial saludo también para el compañero Carlito Coronel y nuevamente presto ya a Ariel para acompañarme al Globo Itagüeño. Muy bien, confirmado el conjunto del 12 en el arco casaca, 12 para Mano Cardoso, 4 César Benítez, 14 Pablo da Silva, 6 Danilo Ortiz, 16 para Ramón Mendieta, 7 para Ariel Schotman, 20 para Rubén Ríos, 24 Juan Aguilar, 23 Richard Salinas, 10 José Ariel Núñez y con la 9 Pablo Velázquez. El conjunto nacional, 30 para Santiago Rojas, 23 Carlos Espínola, 14 para Claudio Núñez, 19 para Farid Díaz, 37 Walter Clark, 16 y capitán de equipo Cristian Riveros, 6 para Edgar Saracho, 21 para Carlos Arrúa, 15 Franco Costa, 9 David Fleitas y con la 25 Leonardo Villar. Adolfo. Cooperativa Ipacara Ilimitada al servicio de la gente. Lavadero Sarauti de Marco Galeano, Calle del Sur, Bodega S y de Esteban González Guasuira. A priori, Jorge, podemos decir que hay un par de cambios en el conjunto del 12 si tenemos en cuenta el onceno que venía manejando siempre el Pedro Sarabia. Sí. Y prácticamente lo que venían jugando siempre, lo único que varió ahí en la saga central era con Danilo Ortiz y después prácticamente todos los mismos que alternaban siempre en clausura y sudamericana, hizo respetar un poco ese equipo base, el Cabo Sarabia. Señoras y señores, silbatazo del árbitro, bienvenido al fútbol. Y ya se juega el primer tiempo en el 12 de octubre. Para Itagua Deportivo relató Ariel González Araujo. Sale por la izquierda, Salinas, atención, va para la marca de Espinal, la que va fuera, la que corresponde al conjunto del 12 frente a la zona de Plateas. Ferretería Villagua, venta de artículos de electricidad en general. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, Copetín, Golman y familia apoyando al 12. Lateral que lo va a realizar Ramón Mendieta, casaca 16, atención, más arriba se va moviendo Richard Salinas, atención, también la pelota que viene para José. Va corriendo Ariel, no pudo peinar, no pudo atajar la pelota. En el fondo va a sacar el conjunto nacional. En ley de creación de cartelería, impresión y colocación, 0984 40 943. Tiene nueva cara el estadio el 12 de octubre, Jorge. Así es. Nueva pintura, otras mejoras también que se estuvieron inaugurando ayer por la tarde-noche. Va a sacar en el fondo Nacional, ya lo hace el Club Roja, levantó arriba el esférico, viene un golpe de cabeza defensivo en el fondo, va sacando Danilo Ortiz, atención, saca con la zurda, pelota que viene por el medio, cerca del cambio de juego, allí la va teniendo Salinas, va dejando una zona, tocando para abajo, la tiene José Ariel Núñez, va entregando para Rubén Ríos, toca más atrás, pelota que viene para Ramón Mendieta, levantó arriba buscando algún compañero, no entendió la jugada José Ariel Núñez, la pelota que va en los pies de Espínola, en el fondo sale Nacional. Comercial de IB, venta de mercadería en general, a pasito del mercado municipal de Yaguá, lugar de artesanía en general, 0171 266 583. Saludo muy especial para el compañero Pedro Alcides, que hoy está de cumpleaños. Va el saludo entonces para Pedrito Alcides, que está en la casa ahí compartiendo con la familia. Feliz cumpleaños para el compañero Pedro Alcides, Jorge. Sí, señor. Saludo para Pedro también, compañero relator, que está hoy de parabienes. Entonces, muchas felicidades y lógicamente esperamos el bocadito o la torta. Sí, señor, esperamos entonces el delivery aquí en la radio. La tele corresponde al conjunto del 12. Ya lo hace Mendieta, se va conectando con Salinas, que buen pase metió para frente, se va con atención, le roban la pelota, ganan por el medio, la pelota con serie levantó, viene avanzando el 12, atención, con el suelo se manda al fondo, a ver qué hace, se viene el 12, peligro de gol, salió por el área, Ariel Suelma perdió mucho tiempo, se conecta ahora más atrás, tocando Juan Aguilar, va entregando la pelota para César Benítez, a ver qué hace Benítez con la pelota, ya buscó más arriba a Suerman, pisó la pelota el 7, marcaron entre 3. Así Ariel Suelma igual pelea, no pudo entrar la marca de Walter Clark en el fondo de la Nacional. Servitejido, venta de postes, cemento y tejido en general, kilómetro 28. Ley de creación de cartelería, impresión y colocación 0984 43 440. Responde el ataque Nacional, se tira al piso, Villagra no alcanza. En el fondo va a sacar Cardoso, creo que se engolosinó mucho con la pelota Suerman, Jorge. Sí, capaz también le faltó algo de confianza para sacar ese remate ya cuando tenía el balón ahí cerca del arco
del Kili y buscó otra vez alguna alternativa de pase y ella prácticamente perdió mucho tiempo. Va a sacar en el fondo el portero Paulo Cardoso. David Confecciones Atuendo Deportivo. Prenda para damas y caballeros 01890-093. Cardoso ya levantó arriba la pelota, va peinando. Pablo Velázquez se molesta allí en los centrales. El jugador Núñez con Espinola aquí va sacando en el fondo. El portero nacional levantó buscando arriba Fleita. Ortiz que entrega de cabeza. Y va dominando Cardoso que sigue en contra, Jorge. Bueno, muy riesgoso lo de Danilo Ortiz ahí, porque ya Mauro estaba muy adelantado. Me parece que aquí de milagros se salva el 12 de que pudo ser un gol en contra de Danilo. Va saliendo por la izquierda el equipo de Nacional, se confió mucho en esa jugada. Es Danilo Ortiz, la entrega de cabeza al portero Cardoso la pelota. Tenía que hacer lo más fácil, enviar al costado del córner, ¿no? Sí, señor. Aquí va corriendo Espínola, jugando frente a la zona de platea, lo marca de cerca Richard Salinas, la pelota queda afuera, el otro corresponde en ataque al conjunto de Nacional. Cerámica Itagua, sea calidad irrepetible, verdulería y frutería Julias de la 1 y 2, pasito al mercado municipal de Itagua, tortería Salinas apoyando al 12. Espínola que va lanzando la pelota para que venga jugando Villar, en el fondo recupera la pelota, el equipo del 12, colaborando con la marca Pablo Velázquez, mira hasta dónde bajó Velázquez, Jorge. Así es. Y bueno, tratar un poco de recomenzar Pablo Velázquez, de tener un poco la pelota, arrastrar la marca y para que lógicamente los demás puedan después tener algún espacio para la corrida. Bueno, me parece también que de por ahí es desgastador lo que está haciendo Velázquez a esta altura, ¿no? Saliendo con la pelota, el equipo de Nacional cerca del área grande, atención, lleva el River y se manda al fondo Rivera, atención, está cerca del banderín del Core, hizo un taco genial para Espinola, se manda al fondo y se tira al piso Salinas, a ver qué dice Ojeda, que hay saque de meta corresponde al equipo itagüeño. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacara Ilimitada al servicio de la gente. 5 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús. Empate 0-0. David Confecciones Atuendo Deportivo. Prenda para damas y caballeros 0182890-093. Qué buena conexión allí entre Riveros, el taquito, para que vaya al fondo Espínola, Jorge. Sí, sí, la categoría de Cristian ya se entienden demasiado ahí con el paraguas también. Menos mal estuvo Salinas ahí para tratar de solucionarlo, ¿no? Sacó mal Danilo Ortiz, se viene avanzando. Arrúa en el fondo, va sacando Nacional. Preferentemente elige el ataque por la zona derecha, izquierda del 12, el conjunto Nacional. Avanza Arrúa que le pega. El arquero que le pone pecho a la bala y va por el costado y recuperando por el medio el esférico, el 12 con Velázquez. Abre por la izquierda para Salinas. Y ya pica José Ariel, está bien todo, no. Avanza Ariel, se metió, tocó por el medio, no, le va a pegar. Está en el área grande, se cayó. Penal. Offside finalmente, ya me parecía la duda, porque picaba muy solo José Ariel Núñez. Ahí ya pensé que estaba en offside, pero como dice la regla, tiene que terminar la jugada, Jorge. Sí, sí. Ya que hay VAR, entonces tiene que terminar primero la jugada para levantar el banderín, principalmente cuando es jugada de gol, ¿verdad? En este caso, entonces, a ver ahí, donde muy fina. ¿La rodilla? Para mí lo habilita Espínola, también Díaz. Porque si estaba... Y a ver, el trazado del VAR mejor. Porque el árbitro también, al no ver el banderín levantado, cobró penal por el empujón de Faridías. Sí. Al percatarse luego, David Ojeda, que ya levantó el asistente 1, Darío Gaona al banderín, entonces cobra los 6. Pero ahora está trabajando el VAR. El brazo arriba sobre la cabeza de Núñez. Para mí aquí el asistente se equivoca, ¿eh? A ver, Miguel Ángel, que escuchamos por tu sector. Ya tendremos comunicación con Miguel Ángel Román. Hay chequeo VAR, señores. El árbitro David Ojeda finalmente se cobra offside. Miguel Ángel, te escucho, Miguel. José Ariel Núñez. Posición adelantada de José Ariel Núñez. Sale Nacional en el fondo con Claudio. Va entregando para el roja, Jorge. Muy fina la jugada para la posición adelantada. Sí, señor. Hay que ver entonces luego el trazado. Cuando tengamos tiempo, o mejor dicho, cuando tenga tiempo la televisión, nos va a mostrar la imagen con el trazado para ver
exactamente en qué momento partió la pelota y también dónde estaba ubicado José Ariel Núñez. Cuando sale Nacional con Núñez, justamente Claudio ya levantó la pelota, entregando por el medio, tocando el esférico, el equipo de Nacional con Saracho, abre la calle, entrega por la izquierda para Walter Clark, avanza Nacional con Pereiro, se metió por el medio, Walter Clark va dejando para Saracho, a ver qué hace, entrega por la izquierda, tocando para Farid Díaz, avanza Nacional que presiona, atención por la izquierda, se viene avanzando Nacional con Farid Díaz, se frena, toca más atrás, nuevamente para Walter Clark, que va dejando para Carlos Espínola, ya presiona José Núñez, entregando por el medio, aquí se viene avanzando Núñez, entregando para Farid Díaz, avanza de a poco Nacional, llevando la pelota Díaz, entrega por la izquierda para Walter Clark, como cruza, se bota al fondo, viene el centro, que rebota por el medio y rechaza la defensa del fondo. Cooperativa y Bacana ilimitado al servicio de la gente, lavadero San Agustín de Marco Galeano, Bacallete en su ferretería Villaboa, vende artículos de electricidad en general. Avanza Nacional con Pereira, lo tiene afectado en el área, lo marca de cerca Danilo Ortiz, se viene Fleitas, amagan de la marca de Danilo, sigue frente, ya se armó la defensa del 12, tocamos atrás, Fleitas, va dejando para Espínola, que retrocede para Claudio Núñez, ya presiona José Ariel, aquí le mete que vino atrás de Saracho, entregando para su portero el Kili Rojas. Salvi Tejido, venta de postes de cemento y tejido en general, kilómetro 28, ley de creación de cartelería, impresión y colocación 0984-943-440. Entregan por la izquierda para Walter Clark jugando por abajo, tocando el esférico, el conjunto de Nacional, 9 con 30, primer tiempo el empate sigue en el Luis Salinas, Walter Clark jugando por abajo, toca la del conjunto Nacional. Baldo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero, ley de creación de cartelería, impresión y colocación 0984-943-440. Cristian Riveros, la tiene Riveros jugando cerca de la media luna para Fleitas, Fleitas se bata al fondo, le va a pegar, tiró, y le mete que va afuera, saque de meta corresponde el 12. Al lugar termo, artesanía general 0971 26 65 83 Cerámica Itagua, sea calidad, repetir RB Centro de Lubricación, kilómetro 30 Itagua. Actualizamos tiempo de juego, marcador. Tiempo de juego presentado por Cooperativa y Bacana Ilimitado al servicio de la gente. 10 minutos de la primera etapa y el marcador que nos presenta SRC Electrodoméstico. En línea. Sí, en línea. Parecía, bueno, según el trazo, el hombro estaba más adelantado que Farid Díaz, que era el más cercano a José Núñez. Sigue el empate 0-0. Ferretería Villaboa, venta de artículos de electricidad en general, bodega de de Esteban González Guasubira. Muy fina la jugada, por ejemplo. Sí. Bueno, y no está bien Danilo, ¿eh? Le cuesta la marca, le cuesta sacar los rechaces. Preferente por esa zona ataca Nacional. Sí. Ya va a sacar Cristian Riveros. Va dejando el abdomen medio para Claudio Núñez. La tiene Claudio. Jugó por la izquierda. Muy fuerte el pase para Walter Clark. Domina, la mató de pecho la pelota. Atención. Clark se mata al foro, tocó atrás. Atención, avance Nacional. El remate arriba y afuera. Cuando se metía por la izquierda Franco Costa. Saque de meta corresponde al conjunto del 12. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2. Pasito del mercado municipal de Itagua, Tornería Salinas apoyando el 12. El Clausura que arrancó con el empate 0-0 entre el Sportivo Luqueño y Cerro Porteño. Más tarde, luego este partido a las 19:30, juega Guaraní ante Sol de América. Comercial Luifer, oferta todo el año. Centro Médico Oncológico Corazón de Jesús apoyando al 12 Baldo, sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Será el debut oficial del Clausura para Cubero, Jorge. Así es. Su retorno del míster, entonces, que debutará hoy con el Aborigen. Y bueno, con el Topo Cáceres en el equipo, ¿no? Hay mano y tiro libre para el 12. Mano clarita de Espínola. Y la tarjeta, Jorge, apareció, ¿o no? Miguel. No apareció tarjeta. Ah, bueno. Mano clarita de Carlos Espínola. ¿Y quién le pega, Román? Se prepara Ariel Núñez, también se prepara Mendieta y también Richard Salinas. Señoras y señores, peligroso tiro que corresponde al equipo del 12, hacia el arco de la platea oncológica, de zurda para entrar el Ramón Mendieta, de derecha ubicado José Ari Núñez, 13 en la barrera pide el Kili Rojas, llegando a los 13 minutos de la primera parte, es un buen momento de pelota quieta, de pelota parada, quiere romper el cero del conjunto itagüeño, está en el área, Daniel Ortiz, Pablo Velázquez, también lo ve Pablo da Silva. A ver, señores, Schwarma de derecha, de zurda Mendieta, Ojeda David le va a autorizar enseguida nomás.
Vamos 12, que venga el primero. Vamos 12, que venga el primero. Atención. Autoriza Ojeda. Le va a pegar Sherman de derecha. Oh, venía de atención. Sherman le pegó. Fuera. El remate que pasa cerca del poste derecho, Jorge. Bueno, Sherman que buscó directamente el arco. Estaban todos ahí esperando descargo para que alguien aproveche el testazo. Lastimosamente le salió lejos el disparo. No se aprovechó esta pelota para nada. Sale Nacional en el fondo. Cooperativa y Pacará ilimitada al servicio de la gente. Ferretería Villaboa, venta de artículos de electricidad que trae de RB Centro de Lubricación. Sale con el esférico el conjunto de Nacional. La tiene Espinola jugando para abajo para Cristian Riveros. Tiene más la pelota Nacional, Jorge. Trata mejor la pelota el conjunto visitante. Sí, sí. Y lógicamente que no le pidas mucho al 12 de tratar bien la pelota. El estilo de Sarabia es así prácticamente, ¿verdad? Pero por ahí también se hace efectivo muchas veces, ¿no? Avanza Nacional, 14 minutos en la primera parte, sigue el empate 0-0 en el Luis Salinas. Díaz, Fari con la pelota, va entregando por la izquierda, avanza Nacional, viene el centro con el 3 dedos, no pasó nada, saque de meta corresponde el equipo itagüeño. David Convenciones, Atleto Deportivo Prenda para Damas y Caballeros 0982890 Balconcería, kilómetro 27 de Vino Guerrero. A puro estilo del fútbol paraguayo de Pedro Sarabia, hasta que inclusive no me desagradaría si de por ahí le dan la selección paraguaya. Algo va por ahí. Sí. Viene Fleitas, lleva la pelota Fleitas, el delantero Nacional, atención, se frena Fleitas jugando para abajo, entregando por la izquierda para Walter Clark, y ya pica Franco Costa, la tiene Cristian Rivero, levantó la pelota y la mirada buscando a Franco Costa, que se bajó, entrega por la izquierda, pegado en la zona de preferencia, la tiene Walter Clark, va entregando ahora para Cristian Rivero, la tiene Rivero, el cruzante Nacional, tocando corto por la izquierda nuevamente, tocando la pelota, el conjunto tricolor, el partido continúa 0-0, actualizamos tiempo de juego, marcador. Competín Colman y familia, y el tiempo de juego 15 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa y Pacará ilimitada. Recibe solo Espinola y se viene Nacional buscando el primero del partido. El partido está 0-0, atención, la tiene Claudio Núñez. Viene Núñez, pasa en profundidad, muy fuerte para Leo Viquera que no alcanza. Saque de meta corresponde a Mauro Cardoso. Bodega de sellas de Esteban González Guasuirá, la de los Minutín de Marco Galeano, en Boca Yate del Sur, a lugar del Muerte Saña en general 0971-266-583. Muy bien. En el acumulativo Nacional está tercero, tiene 30 puntos. Jorge, está bien ubicado, menos en el acumulativo, el conjunto Nacional, buscando algún sitio en la Libertadores. Sí, sí. Hizo una gran campaña en el Apertura y por ende entonces está ahí bien ubicado. Inclusive diríamos que si se mantiene así. Avanza Nacional, el remate por abajo, gol. Gol de Nacional. 16 minutos de la primera parte. Llevó la pelota Franco Costa, no lo marcó nadie. Se cerraron en la zona defensiva, nadie presionó. Remate seco por abajo. Inaugura el marcador en el Luis Salinas, Franco Costa. Primer gol en el torneo clausura. Aquí, señores, Franco Costa pone 12 de octubre 0, Nacional 1. El taquito ahí le deja pagando a Ríos y después ya no lo alcanza a Benítez. Y el remate arrasante entre dos marcadores del 12 de octubre que pasa ese balón. Esquinado imposible para Mauro Cardoso. Franco Costa, gran jugada, gran definición. Y Nacional que, como decía Ariel, tenía más la pelota. De por ahí no estaba haciendo mucho daño. Y aquí, con una genialidad de Costa, entonces llega al gol apertura. El momento del gol. 16 de la primera etapa. Miguel Ángel. Y bueno, lo dejaron ahí, bueno, hay que descansó ya de Cardoso, destinado el disparo, y bueno, el tanto del cuadro de Nacional. Ya sacan el fondo la defensa de Nacional, el tricolor en la visita, gana por 1-0, atención y quiere más, llevando la pelota Franco Costa, ya pica por la izquierda, Villanes desde el por el medio, Costa, lo cierra por allí, gana Salinas, perdió entre la marca de Franco Costa, cuidado, puso la pierna, no pasa nada, sigue dice el árbitro, habilidoso Franco Costa, la tiene ahí, protege el esférico, le cometen falta, y hay tiro libre corresponde Nacional. Comercial de IG, venta de mercadería general,
la pasita del mercado municipal de Itagua, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, apoyando al 12, Comercial Bifer, oferta todo el año. Prácticamente quiso repetir la jugada del gol porque lo marcaban entre dos y quiso salir jugando con un taquito saliendo de lujo. Franco Acosta, Jorge. No le podían sacar la pelota, Habilidoso el de Nacional. A ver, ¿quién le pega a Miguel Ángel? Bueno, se va a jugar Bien. Muy bien, señor. Tiro le corresponde a Nacional. Por ahí sí puedo buscar una mejor ubicación, Miguel, porque no se entiende nada. Sigue entrecortado saliendo la señal de Miguel Ángel. Aquí hay tiro y le corresponde a Nacional. Viene el centro arriba. El arquero que no sale y domina arriba en lo alto. Mauro Cardoso sale para el 12. Franco Lautaro Costa es un futbolista argentino, tiene actualmente 29 años, últimamente en el Club Sol de América, apodado El Paqui. El Paqui entonces pone el primer gol del clausura, el primero del partido. Gana Nacional 1-0. Tornería Salinas apoyando al 12, Alianza de Seguridad Seguro de Francisco Cantero, Servitejido, venta de poste de cemento y tejido en general, kilómetro 28. Villara que se apoya más atrás, no pudo, ahí su compañero lateral corresponde en zona de ataque al equipo itaugueño sobre la zona derecha. Tornería Salinas apoyando al 12, Copetín, Colman y Familia apoyando al 12, RB Centro de Ubicación en kilómetro 30, Itagua, bodega de siguiente, Esteban González, Guasuirada. Avanza, sale Nacional en el fondo con Faridías, va entregando para Walter Clark, levantó, pelota que se desvía en Ariel Suatman. El lateral en zona defensiva corresponde al conjunto visitante. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Calle del Sur, Cooperativa y Pescaría Limitada al servicio de la gente Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús. Jorge. Bueno, y por ahora no aparece el que podría ser la conexión entre medio campo y delantera, como es Richard Salinas, y carece el 12 de octubre justamente de ese jugador diferente o distinto que pueda justamente crear los espacios y que le llegue el balón neto a los delanteros, principalmente a Pablo Velázquez o Ariel Núñez. Siempre la carencia que ha tenido el cuadro itagüeño, por ende, como decía, ¿verdad?, al puro estilo fútbol paraguayo o a años anteriores, ¿verdad?, cuando la selección paraguaya siempre jugaba en este estilo, ¿verdad? No tenía ese 10 o ese enganche que por ahí le alimentaba constantemente al delantero. Siempre era el pelotazo largo para que te aguante un delantero y que te llegue lo demás para por ahí aprovechar la jugada para convertir, y me parece que no encuentran la fórmula de Sarabia, y le cuesta mucho a los de octubre siempre elaborar una jugada bien hilvanada. Actualizamos tiempo de juego, marcador. Cooperativa y Pescaría Limitada al servicio de la gente y el tiempo de juego, 21 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Lavadero San Agustín, Ariel. Está ganando Nacional 1-0, la tiene el 12, con Salinas levantó, metió la pelota en el área, rechaza la defensa, sacaba Faridías, viene Villagra, entregó de taco y para que vaya corriendo sobre la punta derecha, lo levantó para Villagra, de lejos marca ya Pablo da Silva, deja la pelota limpia para Cardoso, este que va saliendo con la mano, lo va dejando para Rubén Ríos, este que toca por la izquierda para Ramón Mendieta, a ver qué hace Mendieta, tiene el Fresco el 16, jugando para abajo, entregando para Pablo da Silva, se conecta más atrás para Cardoso para Ortiz, sale de a poco, el equipo está bueno en el fondo. Servitejido, venta de poste de cemento y tejido en general, kilómetro 28, ley de creación de cartelería, impresión y colocación 09849433440. No hay un conductor fijo en el medio campo, por eso muchos pelotazos en el equipo del 12. La tiene Franco Acosta, va dejando el esférico para Saracho. Levantó buscando a Villagra, este no picó. Y la pelota que va fuera ante le corresponde. Si es que deja ir el esférico da Silva, no lo dejó. Sale el conjunto del 12 en el fondo con Paulo da Silva. Paulo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Al lugar del martes en general 0971266 comercial de IB. Venta en mercadería general pasito del mercado municipal. Daniel Ortiz para da Silva para César Benítez. Ya levanta Benítez buscando a Velázquez, peinó para José Ariel, está muy lejos de la jugada. José Ariel Núñez. Miguel Ángel, te escucho, sí. Sí, vamos allá a la ubicación. Un poquito más salimos de la preferencia. Tenemos banca de suplente del 12 de octubre. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa y Pescaría Limitada. Suplente del 12. 22 minutos, Rodríguez, 5 para Paredes, 15 a Julio Sánchez, 26 Franco Manetti, 27 para Jorge González, 16 para José Ortigosa.
Avanza Nacional, va sacando la defensa del 12, se cayó uno de Tricolor, no pasó nada, hizo Ojeda, levántate nomás, viene frente opuesto, a ver qué hace, se amaca por la izquierda, la pisa, la controla, la tiene, llegó el apoyo de Walter Clark, se mata al fondo, Clark, es peligro, viene el centro, arriba, sacó la defensa, el rebote le tiene Espínola, entrega de cabeza para Riveros, pasó de largo Velázquez, le tiene Riveros, avanza Nacional, atención con Cristian Riveros, va dejando el esférico ahora para que vaya corriendo de poco tiempo de la cancha, Claudio Núñez, tocó de primero Nacional, viene el centro, Riveros se va a hacer en el segundo poste, golpe de cabeza, y la frente que va afuera, a esa que de meta corresponde el conjunto visitante. Estamos con la información. Información presentada por Copetín, Colmán y Familia. Suplente de Nacional. 1 para Bernardo Medina, 5 para Fernando Martínez, 7 para Juan Arguello, 24 para Matías Martínez, 17 Agustín Rodríguez, 28 Jaime Murillo, 36 Orlando Caballero. Aquí corresponde la saque de meta para el conjunto del 12. Copetín, Colmán y Familia apoyando al 12. Comercial de IB, venta de mercadería en general, pasito mercado municipal de Itagua, bodega de sigue de Esteban González en Guasubira. Partido muy tranquilo, Jorge. No hay faltas, no hay entradas bruscas. Partido en trámite muy normal en el arranque de esta clausura para los equipos. Partido parsimonioso, de mucha cautela, de por ahí también sin querer arriesgar demasiado. Ya Nacional llegó al gol, entonces está más tranquilo, más relajado, mientras que el 12 de octubre quiere salir, pero tampoco quiere arriesgar demasiado. Sale Nacional con el Kili Rojas, va sacando el portero, Tricolor ya levantó, buscando Walter Clark. La tiene Walter Clark jugando para abajo para Freddy Díaz. Sale Díaz para el conjunto nacional. A ver qué hace. Ya va a pasar medio campo. Viene Díaz saliendo por la izquierda. Jugando entrega corto. La pelota para Walter Clark. Tocando el esférico. El conjunto de Nacional. El 12. Que tampoco presione mucho, Jorge. Deja que tenga la pelota Nacional. No sale a presionarlo Pablo Velázquez. A lo lejos José Ariel Núñez. Richard Salinas totalmente desaparecido. Schwerman, que tampoco está pesando mucho hacia la derecha. En el medio sector, poco y nada de Ríos. Tratando de hacer algo Juan Aguilar. Y así está jugando el 12, Jorge. Sí, como te decía. Que justamente trata de por ahí de conseguir algo, de buscar algún error en Nacional de octubre para encontrar la posibilidad de dar el golpe, pero también Nacional toca bien, tranquilo, relajado, porque tiene marcador a favor. Arriba la pelota, Ortiz y Da Silva que saltaban por la misma pelota. El rebote la tiene el 12 con César Benítez, entregándola el esférico para Vela, que ya levantó para José, el pico habilitado, atención el arquero que sale. Y rechaza de cabeza, recupera la pelota el conjunto del 12, le queda atrás el esférico Ariel Schwerman, a ver qué hace Ariel, gira muy bien, entrega corto por abajo, tocando a Juan Aguilar, tocando el esférico Rubén Ríos, nuevamente para Juan Aguilar, abriendo la cancha ahora, va dejando el esférico para Benítez, Benítez para Ariel Schwerman, a ver qué hace, corrilla Benítez, no le entrega la pelota, Schwerman la tiene Aguilar, ahora sí limpia el camino, muy bien, lleva la pelota, la marcan entre tres, hubo falta dura, fuerte aquí del jugador de Nacional, era Cristian Riveros el que entraba fuerte. Miguel Ángel. Yo creo que es perjuicio Qué fuerte entró Riveros. Buscó pelota, dice el capitán de Nacional. Ojeda por la falta. Y tendrá una pelota quieta el equipo de Tehueño, Jorge. Sí, traba bien el balón, pero después lo toca, creo que con la rodilla y arriba un poco a Aguilar también. De por ahí una entrada más brusca de Cristian Rivero, que siempre se caracteriza de esa forma, ¿no? Le pega Ariel Schwerman. Tiro libre corresponde al conjunto del 12. Le pega el 7. Se seca el sudor ahí Ariel. Y ya está en el área Ortiz, Da Silva, Pablo Velázquez. Va llegando también de a poco Juan Aguilar. 27 minutos de la primera parte. El 12 cae 1-0. Quiere empatarlo a través de esta pelota parada. Le va a pegar a Ariel Schwerman. Es muy lejos del arco. El Kili Rojas. Pero cae la bomba allí. Ojeda que autoriza. Atención, señores. Le pega Schwerman. Viene el centro arriba. Rechaza Fleite por un costado. El rebote la tiene el equipo de Tehueño con Salinas. A ver qué hace. Carga el 12. El set arriba. El arquero que sale. Se le fue. Y domina en dos tiempos el portero rojo de Nacional.
RB Centro de Ubicación, kilómetro 30, Itagua. Barco sería kilómetro 27 de Dino Guerrero, David Confecciones, Atuendo Deportivo, prenda para damas y caballeros, 0982-890-093. Segunda pelota quieta que no aprovecha el 12, Jorge. Bueno, esta vez de por ahí ya envió Schwarman para que alguien la cabecee, pero en este caso estuvieron también bien parados los de Nacional. Después, de nuevo en el rebote, la segunda pelota encuentra el globo con Salinas. Y ahí sí ya el Kili Rojas que estuvo bien atento también en salida a descolgar. Nadie pescó por ahí ese rebote que dejó caer el balón el portero tricolor. Muy bien rápido el 12 en el saque lateral, la tiene por el medio ahora. Villagra va dejando para Rúa, se conecta por el medio. Aquí viene Saracho, va dejando para Walter Clark, de a poco saliendo por la izquierda. Gana el Nacional, gana el Academia 1-0. Cooperativa Pacara ilimitado al servicio de la gente. Lavadero San Agustín de Marco, Gale, Armando Callatel, su Cordería Salinas apoyando al 12. Rojas que va entregando para Cristian Riveros, le tiene Riveritos, va dejando ahora por la zona derecha para Núñez. Claudio Núñez que sale con el esférico, va hacia arriba, ya está Espínola, viene la pelota para él, nos va cerrando Ortiz, Danilo, Richard Salinas, dejó muy bien para José Ariel, lleva la pelota a José Ariel, nadie por la derecha, se viene Ariel, le va a pegar a Veo muy bien, para Sermón se manda al fondo, se va, viene el centro atrás, arriba el segundo poste, remate zurda, y la pelota que va afuera, corre, dice Ojeda, tiro de esquina para el globo itagüeño. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, lugar de Artesanía General 0971-266-583. La buena diagonal de Núñez y el paso un poco exigido ya para Schwarman, que trata de abrirse un poco y sacar el centro ya muy pasado también, incómodo para Velázquez, que sabemos que también tiene buena pegada siempre de media volea, pero esta vez estuvo ahí la pierna del jugador nacional para desviar ese remate. Tiro de esquina, primero del partido, corresponde al 12 de octubre, se mueven las parejas en el área, viene el centro, arriba en el poste, quien remata de zurda, atención, Jorge que le pega, se desvía por el camino, pelota en el área, viene que va cabeceando, rechaza la defensa, el rebote la tiene nadie, gana en el fondo Nacional con Rivero y quiere meter la contra, Franco Costa hizo el autopase genial, se mata al fondo y se tira muy bien al piso, apareció por allí Rubén Río para cerrar la jugada, para cortar la ida de Franco Costa, Jorge. Así es. Y bueno, después de que el 12 de octubre ahí tuvo la posibilidad del empate, nadie la encontró para empujarla en ese buscapié. Y después la salida rápida de Nacional, menos mal, atento también para cortar en esa jugada, que pudo llevar, diríamos, peligro hacia el arco de Cardoso. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Operativa Ipacara ilimitada al servicio de la gente. Si el tiempo de juego 30 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta David Confecciones y el Gana Nacional 1-0. SRC Electrométrico apoyando esta cobertura. Comercial Luis Ferfer todo el año. Va saliendo el 12. Viene el pase muy bien para José Ariel. Se mata al fondo Ariel. Viene el centro, nivel segundo poste. Está. Y la pelota que va al córner. Le queda larga allí a Richard Salinas, Jorge. Sí, se pasa Velázquez, el balón para Richard que venía con toda velocidad también y en su afán de dominar le pica larga y el defensor del Nacional que manda el córner también de ahí, Paragua. Y bueno, otra pelota parada para el globo. Tiro de esquina corresponde al equipo itagüeño, segundo del partido, todos para el 12, vamos 12, viene el centro, el arquero que rechaza. Y va sacando la defensa de Nacional, Adolfo. Rápidamente, Ariel, con este resultado parcial, 12 de octubre queda con 1,211 en el acumulativo. Mientras tanto, Deportivo Luqueño, que ya también jugó, queda con 1,114. Sol de América con 1,115. Y River Plate en el fondo con 1,073. Avanza el 12, se metió y está el empate, sí. Rechaza la defensa. Estaba en offside, posición adelantada de Richard Salinas. Apareció el 23, Jorge. Sí, y dudó un poco también Salinas ahí porque era un pase filtrado, excelente. El de Pablo Velázquez, a ver aquí cómo está la jugada, sí. Medio cuerpo adelantado de Salinas. Sí, señor. Offside correcto, cobrado por el asistente 2, Guido Miranda. Bueno, de a poco el 2 está inquietando el arco del Nacional, Jorge. Sí, ahora sí está teniendo más la pelota, está tocando mejor y se puso al hombro el equipo Ariel Núñez. Epa, brazo levantado a la altura del cuello de Benítez en contra de Saracho de Nacional.
A ver qué determinación toma el árbitro Ojeda. Miguel Ángel. Sí, ya pasó. Ya tenemos todo, Saracho. Oh, muy bien, gracias Miguel. Cuando la televisión muestra el gol de Nacional, el gol de Franco Costa, verdadero golazo, el de Nacional, Franco Costa, Adolfo. Operativa y para ilimitar el servicio de la gente. Ferretería Villagua, venta de artículos de electricidad general, bodega de Esteban González Guasuira. 33 minutos de la primera parte. Sigue la victoria parcial 1-0 de Nacional. Aquí falta que corresponde al conjunto tricolor. Al lugar del Artesanía General 0971 266 583. Verdulería y frutería Julián de la 1 y va pasito al mercado municipal de Itagua. Por ahora, lejos de la zona de descenso, el equipo itagüeño, Adolfo. Así mismo, compañeros, reiteramos nuevamente con este resultado parcial. El 12 de octubre queda con 1,211. Mientras tanto, Deportivo Luqueño queda con 1,114. Sol de América con 1,115. Y en la última posición, River Plate con 1,073. Sol de América juega de este partido ante Guaraní. Mañana River ante Olimpia. Aquí hay falta, ¿no? Dice Ojeda, levantate, le dice a José Ariel Núñez. En el fondo saca Nacional. Bueno, ¿cuántos puntos entonces tiene que hacer el 12 para pretender salvarse, Jorge? Y por lo mínimo unos 80 puntos aproximadamente acumulados debería de llegar el Globo. Con eso diría que ya prácticamente asegura su permanencia. Va a sacar en el fondo Rojas para Nacional. O sea que sumando nuevamente un 17 a 18 puntos, sí, prácticamente ya está salvado ya. Muy bien, por encima de los 15 entonces debe hacer el 12. Ahora tiene 65 creo, ¿verdad? 63, sí. Si empate va a 64 y si gana 66. Sí. Avanza el 12, la tiene José Ariel, se marca por la izquierda, viene el centro arriba, segundo poste y está, golpe de cabeza, le queda Vela que se cayó y no pasa nada, dice el árbitro, presiona en la salida del 12, no puede salir Nacional, por un costado va rechazando Maridía, entrega para contemplar. Jorge, una consulta de lo que no me quedó bien claro, Paraguay va a tener más equipo participante el año que viene, entonces la Sudamericana, porque recordemos que el campeón de la intermedia va a la Sudamericana también. Sí, o sea, son dos de la primera y dos que van de intermedia y Copa Paraguay. No, uno de la intermedia, el campeón. Sí, uno de intermedia y uno de Copa Paraguay. ¿Y qué pasa si se repite, si nuevamente Libertad campeón en la clausura y nuevamente Libertad campeón también en la... Entonces se va rezagando. Se va rezagando. Sí. Y, Tabla acumulada. Sí. Y se puede rezagar también si en caso de que un equipo paraguayo llegue a ser campeón de la Libertadores, también va a tener un cupo directo también. Sí. Son las variables que puede darse, pero falta todavía mucho tiempo, mucha tela por cortarse, como diría Jorge. Esto recién arranca, es la primera fecha del torneo de clausura. Actualizamos tiempo de juego, marcador. Tiempo de juego presentado por Cooperativa y Pacaray Limitada al servicio de la gente. 36 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Tornería Salinas. En el caso, por ejemplo, de que salga campeón de Copa Paraguay un equipo que ya esté clasificado inclusive a Libertadores Sudamericana también se le baja al vice, ¿verdad? Si el vice también está, entonces va... Se va buscando hasta que... Y en el caso, Jorge, que salga campeón, por ejemplo, por decirte, un equipo de la primera vez o mismo equipo del interior, ¿qué pasa? Y se va a la Copa. Pero he visto ahí en una parte del nuevo reglamento que equipo descendido no va a tener... Descendido es cuando estaba jugando un torneo y desciende. A cuando se clasifica de la categoría donde estuvo. Sí. Va a sacar Rojas, 36 minutos de la primera parte, sigue ganando Nacional por 1-0. En el fondo saca Farid Díaz, va entregando para Saracho nuevamente para Farid Díaz, sí. Supongamos que el 12 sale campeón Copa Paraguay, sí, y desciende. Entonces no puede jugar. En ese caso, sí. Avanza Nacional, viene el centro de Espínola, se desvía por el camino, Ortiz que se complica, cuidado, atención, un pendiente que va para el apoyo y despeja con la zurda arriba. Está jugando... No está bien parado a Danilo Ortiz en la zona defensiva, Jorge. No, ya te decía, le cuesta a Danilo y me parece que de por ahí está un poco para completar esa parte de la línea de fondo o para tratar de cubrir un poco a algunos de esa zona porque poco y nada. Avanza el 12, atención, viene el centro arriba, segundo poste. Espínola que va dejando de pecho la pelota para el portero Rojas, que hay potenciador que se escucha, Miguel Ángel. Hay una total indicación del profesor Sarabia para su dirigido y también del profesor
Rodrigo López también a sus jugadores. Ya saca Riveros entregando corto la pelota para Claudio Núñez. Abierto para recibir siempre Espinola, que ya pasa medio sector. Atención, lleva la pelota Espinola, ya levantó buscando. Viguera está en el área, peligro. Avanza Nacional, va sacando de cabeza el jugador da Silva, entregando para Mendieta, te levantó de su de arriba. La pelota que cae en los pies nuevamente de Nacional. La tiene Saracho, va entregando para abajo para Farid Díaz. Abierto por la izquierda Walter Clark. A ver qué hace Farid Díaz. Gira, no entrega para nadie. Ahora sí, entrega corto para Rivero. Sale el fondo Nacional. Falta sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Comercial Luis Ferrer, oferta todo el año. Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús. Cuando responde Nacional, se mata el fondo. Rúa viene el centro atrás. Y recorre todo el área, no pasa nada. En el fondo sale el 12, muy bien. Corriendo hacia la punta derecha. Ya pasa medio sector. Por allí va corriendo Ruiz. Atención, lleva la pelota Salinas. Atención, a ver qué hace. Se viene Salinas jugando para abajo para Pablo Velázquez. Entrega muy bien. Se viene Juan Aguilar. Avanza el 12, se cayó Aguilar. Se durmió Juan Aguilar, Jorge. Qué gran corrida a la derecha de Salinas para que termine así en la nada prácticamente. La descarga de Pablo Velázquez para Aguilar y que trató de acomodarse y no sabía que alguien venía a toda velocidad detrás de él. Lo roban bien y prácticamente se pierde un ataque por medio del 12. Cuando se viene Nacional con Rivero, se adelanta mucho y va cerrando Mendieta, entra más fuerte Rivero, la pelota que no sale de la zona del campo de juego. Atención, viene el centro, la pelota que va afuera, saque de meta. Corresponderá al 12, lo va a hacer Mauro Cardoso. Falta sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Tornería Salinas apoyando al 12 Alianza de Seguro de Francisco Cantero. Cerámica y de calidad irrepetible. Bien trabado ahí. Bien la entrada allí de Salinas ante la marca de Walter Clark. Este último que fue volando por los aires. Avanza Villera, se viene Nacional. Peligroso avance con Villera. Ya está en el área, pleitas, atención. Viene Leo, a ver qué hace Leo jugando más atrás. Va entregando para Walter Clark, sí. Uno de los Paganinis del Deportivo Obrero Nacional de Walter Clark. Ah, bueno. Se viene Walter Clark, va entregando Freddy Díaz, y este es para Núñez. Núñez para Saracho, ya tiene Saracho, a ver qué hace. Se conecta con Núñez nuevamente. Abierto por la izquierda Freddy Díaz. No presiona el 12. Arriba. 40 minutos de la primera parte. Sigue ganando Nacional por 1-0. Viene Rivero, va entregando para Farid Díaz, tocando la pelota como Nacional, que tampoco se apura, Jorge. Sí, Nacional que tiene en el bolsillo esta victoria parcial y de por ahí sufrió algunos embates de la llegada de los subtítulos, pero tampoco no fue para tanto. Y por ende entonces está más tranquilo. Vamos a ver qué hace aquí Ariel. Se viene José Ariel, avanza el 12, José Ariel le va a pegar, atención, viene el centro, rechaza la defensa, se viene el 12, atención, José Ariel, atención, falta, sí, tiro libre corresponde, y ahí falta, tiro libre corresponde el equipo del 12, Jorge. Bueno, y te decíamos que Ariel Núñez otra vez después de un centro, el rebote que le queda de nuevo y trata de buscar ahí la diagonal para buscar algún perfil, algún centro, le cometen la falta, fue Espínola que lo arrastra, y una pelota parada importante cerca de la media luna, así que veremos si esta vez sí se puede dar un buen remate y someterle a el Kiri Rojas. Le pega Juan Aguilar, el 24, Juan Aguilar le va a pegar, atención señores. ¿Se acuerdan de ese tiro libre contra San Lorenzo de Almagro? Que pasó muy cerca al ángulo, Se prepara nuevamente Juan Aguilar. 41 minutos de esta primera parte. Cerca está Ramón Mendieta, pero creo que le va a pegar el 24 Juan Aguilar. Y ya mira atentamente el arco del Kili Rojas. Justamente Aguilar ubicó la pelota. 1, 2, 3, 4 en la barrera. Pide el portero nacional. Molestando allí Pablo da Silva, José Núñez y uno más también. Ojeda va a autorizar. Atención señores, tiro libre corresponde al 12, le pega Aguilar, vamos a Aguilar, le pega Juan, atención, Ojeda autorizó, Aguilar le pegó, cerquita del ángulo derecho y roja, Jorge. Y otra vez casi similar a esa jugada que estabas recordando, Ariel, el tiro libre de Aguilar, lastimosamente ese balón, como lo llaman, la caprichosa, no quiso meterse ahí en el ángulo derecho de Kili Rojas.
En el fondo va sacando Nacional. El revés centro de ubicación kilómetro 30 Itagua. Cometiendo el y familia apoyando al 12 comercial de venta mercadería general pasito al mercado municipal. Arriba el esférico, viene un golpe de cabeza defensivo en el medio sector. Recupera el esférico Rubén Ríos. A ver qué hace Ríos, a ver qué inventa. Va dejando para Salinas, que ahora pasó hacia zona derecha. Viene el centro, viene el tour, rechaza la defensa. En el fondo gana Rúa. Va entregando para Espínola. Sale Nacional tranquilamente por la zona derecha, Jorge. Así es, y perdió el equipo de Adolfo y Ariel Oviedo el 3 de noviembre, 3-1 ante Ledesma. Otra vez. Tito estará bailando entonces en el sur. Creo que el equipo de Ariel sería bueno que viniera acá por la liguita, güey, que de repente tiene más suerte por acá. Ganó Ledesma entonces. Sí. Hoy apareció. El visitante Ledesma. Estos clubes, Adolfo, solamente están ahí para recibir la platita de APF y se mantienen ahí, ¿verdad? Ese amigo maravilloso potable. Y facturan así. Están No le calientan nada. Sí. Hoy aparecieron varios jugadores del 12 en distintos clubes, Jorge. En vez de esa plata destinar más a clubes que trabajan en serio, ¿verdad? Y sí, dice que una parte también... Por voto, y eso están sí, ahí, ¿verdad? Ahora que vos mencionás la parte económica, Jorge, dice que ellos reciben una suma X para mejora del gramado, de las canchas. Y ampliar, por ejemplo, la cantidad de clubes en la primera, por ejemplo, ¿verdad? Y destinar más esa plata. Y sí, en vez de gastar... porque gasto al pedo, ¿no? Sí. Gasto al pedo, Varios hay así, que son años así se mantienen, ¿verdad? No, y si vamos a citar clubes que están ahí en la capital... Ocaru. Ahí en la zona de Barrio Obrero, entre Tacumbú y Proyectada, fácilmente vos recorrer ahí y encontrar como 10 clubes por ahí. Sí. Así mismo. Muy bien, sale Nacional, 44 minutos de la primera parte, sigue ganando el conjunto visitante 1-0 con el gol de Franco Costa, gana Aguilar, perdió, viene Freitas, va dejando para Saracho, que se conecta con Farid Díaz, ella pica por la izquierda, Walter Clark, se desvía, mete por el camino, gana Clark, va entregando para Farid Díaz, toca la pelota del conjunto Nacional. Dice que Jorge no en un tiempo muy lejano podría aparecer nuevamente Cerro Corá según... manejo yo una información, pero no ya con ese nombre. Sería Deportivo o Atlético Maricalón, me dice. En serio. Una lástima lo que... Pero Cerro Corá se mantiene porque tiene su personalidad jurídica. Sí, pero... El club está ahí. Pero, de por ahí alguien que tenga plata y puede venir a agarrar y llevar a otro lado, ¿no? Y llevar a otro lado, sí. Como el caso de General Caballero de San Felipe. Sí. Creo que está en Villeta, ¿verdad? Sí. Pero no está participando más. No. Por ejemplo, su personería está, ¿verdad? Se refunda nomás y ya. Atlántida, por ejemplo, ahora su predio se mudó a Chacoí, tengo entendido, a Vista Sí, Verde. así mismo. Actualizamos tiempo de juego, marcador. Cooperativa Ipacaray invitado al servicio de la gente. Tiempo cumplido, 45 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta a Lugatar Mariel. Que gana Nacional 1-0, viene Rúa, arriba la pelota, rechaza la defensa, corta atención, viene Villarreal, le va a pegar tiro zurdo por abajo. Y domina, vámonos con así, Miguel. Se juega 2 minutos más hasta los 47. Perfecto, muchas gracias Miguel Ángel, 2 más, faltan segundos para que culmine esta primera parte, Jorge. Caso error ahí de Benítez, como un defensor va a dejar de cabeza la pelota ahí al delantero que estaba esperando y se relamía. Increíble el error táctico de Benítez, Arriba la pelota va sacando la defensa, el 12 presiona en la última parte de este primer tiempo buscando el gol del empate. Aguilar ya levanta muy bien, avanza José Ariel, se metió José Ariel, va cerrando Espínola. Igual persiste el peligro porque lleva la pelota José Ariel, el efecto que va fuera, el lateral corresponde en ataque al conjunto itagüeño. 30 segundos finales y se va este primer tiempo. Mendieta, José Ariel ahora, a ver qué hace José Ariel, se conecta con Ríos y Mendieta se manda al fondo, viene al centro. Arriba la pelota de Sorman que peinó, toca atrás. ¿Para quién? Para nadie. Nadie del 12. Ninguna camiseta del 12 para el rebote allí. Y así va a costar llegar al gol del empate. Cuando sienta algún golpe, Ariel Sherman avanzando Ríos. Levantó para Velázquez, levantó arriba el arquero que domina por los aires. Y ya tenemos tiempo cumplido. Ojeda que mira su cronómetro. Va a terminar el primer tiempo con gol de Franco Costa. Nacional, por ahora, le gana el 12 1-0. Para Itagua Deportivo relató Ariel González Araujo. Miguel Ángel. Sí, señor. Ya los jugadores de
lentamente, se va retirando para el vestuario. No hubo amonestado en este primer tiempo, Ariel. Se mantuvo los jugadores sin acrílico amarillo, tanto los jugadores del 12 de octubre y de Nacional. Los árbitros se mantienen dentro del campo de juego, dialogando con los jugadores de Nacional, y los demás ya se van retirando en sus respectivos vestuarios. Se jugaron de estos primeros 45 minutos con el parcial del cuadro visitante de Nacional 1-0, Arielito. Perfecto, muy bien, gracias Miguel Ángel. Momento de escuchar el comentario entre tiempo de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa Ipacaray, limitado al servicio de la gente. Bueno, con una genialidad de Franco Costa, está ganando el tricolor por 1-0, aunque no hizo mucho también. Nacional de por ahí tuvo más la pelota, pero no le dio tanto trabajo, diríamos, tanto dolor de cabeza a la defensa del 12, una jugada que le pegó de media distancia, esquinado, de por ahí no tenía buena visión Mauro Cardoso en ese remate para el gol del tricolor, porque imagínate si Nacional tenía un par de jugadores más rápidos, habilidosos, principalmente por el costado derecho, ya hace rato capaz se iba Dalino Ortiz o ya estaba con un marcador mucho más amplio en el compromiso. Tampoco, diríamos, le dio tanto trabajo a la defensa nacional, pero sí, el Globita Baño debe de ajustar esos detalles, y principalmente también la conexión de medio campo para arriba, porque de por ahí se sacrifica mucho lo de Velázquez, lo de Núñez, que tienen que bajar bastante para encontrar la pelota. Ahora Richard Salinas, que cambió hacia el costado derecho del avance, tuvo más posibilidades de salida, inclusive llegó en a un par de jugadas que tuvo, diríamos, proyección y posibilidad de pase para aprovechar varias pelotas paradas del Globo frente al área que tampoco la pudieron sacar ventaja. Tiro de esquina también tuvo y no la aprovecharon, rebotes, jugadas diagonales que no podían salir los remates, y mejoró, diríamos, desde los 25 a 30 minutos para arriba el 12 de octubre, y tuvo ocasiones para poder empatar el compromiso, pero falta esa puntada final, falta esa jugada en donde encuentre alguien para que la pueda definir de buena forma, o alguien que se anime inclusive para pegarle de media distancia. Esperamos entonces que pueda encontrar Sarabia en la banca, de por ahí lo prueba a Doldán, o lo puede probar al propio Ortigosa. También está Alexis Rojas, capaz que pueda servir también para una conexión ahí con los delanteros. Así que veremos qué estrategia la arma el Cabo para el segundo tiempo, para por lo menos no perder en este debut del torneo clausura. Vamos a descansar unos minutos, volvemos en instantes para el segundo tiempo. Itahuacopi 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Tenemos una gran noticia. Este mes de julio recibiremos más de 1 millón de vacunas contra la COVID-19 y muy pronto llegarán a una gran parte de los paraguayos. Hoy es el momento del Caraípo y de Aguazú, de la mujer Catupirú, para poner a este país en marcha. El plan de vacunación COVID-19 es gratuito y el más importante de nuestra historia. Las vacunas ayudarán a protegerte a vos y a los que están cerca tuyo. Seguí los consejos del Ministerio de Salud Pública y pensá que cada vacuna te da seguridad. Entendé que esto es una batalla con un enemigo silencioso que ya se llevó mucha gente. Hoy es el momento de la raza paraguaya. Es vencer o morir, pero con la vacuna es vencer o vencer. Anique Kujilleti. Es nuestra oportunidad de reconectarnos con lo que amamos y con el mundo que hemos perdido. Mientras tanto, seguí cuidándote. El fin de la pandemia empieza por vos. Paraguay, vacunate. Paraguay, vacunate. 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 Paraguay, vacunate. Vacunate. Paraguay, vacunate. Paraguay, Rojaijú.
Es momento de actuar. Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto Farma cerca tuyo con el que puedas contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí en mostrador Tapabocas 37 y se activará en nuestro sistema un protocolo de alerta que comunicará directamente con la central telefónica del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37. Palabras que salvan vidas. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Trata a todas las personas como si fuera tu amigo y nunca te faltará compañía o una mano cuando la necesites, porque los amigos se cuentan dos veces. En las buenas para ver cuántos son y en las malas para ver cuántos quedan. Feliz mes de la amistad. Te desea tu amigo Willy Delgado, concejal municipal 2021. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios, 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios, 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Y solo ellos pueden transmitir lo que significa ser parte de Uninorte. Todos los días nuestros profesores nos sorprendían con su creatividad y profesionalismo. Lo que parecía imposible lograr, ellos lo hicieron realidad. Las clases virtuales estuvieron a la altura de las presenciales. Nuestros docentes son los mejores en su profesión. Volvería a elegir Uninorte porque tiene la mejor calidad en enseñanza. Uninorte no es solo una gran infraestructura. Uninorte, 30 años haciendo historia junto a vos. 30 años de calidad, ciencia y cultura. Matrícula gratis hasta el 10 de julio de 2021. Pinoleche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pinoleche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. You're insecure,
Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail, exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas, según código laboral. Nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. 101.7 Itagua Potí, 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Tenemos una gran noticia. Este mes de julio recibiremos más de 1 millón de vacunas contra la COVID-19 y muy pronto llegarán a una gran parte de los paraguayos. Hoy es el momento del Caraípo y Aguazú, de la mujer Catupirú, para poner a este país en marcha. El plan de vacunación COVID-19 es gratuito y el más importante de nuestra historia. Las vacunas ayudarán a protegerte a vos y a los que están cerca tuyo. Seguí los consejos del Ministerio de Salud Pública y pensá que cada vacuna te da seguridad. Entendé que esto es una batalla con un enemigo silencioso que ya se llevó mucha gente. Hoy es el momento de la raza paraguaya. Es vencer o morir, pero con la vacuna es vencer o vencer. Anique Gujilleti. Es nuestra oportunidad de reconectarnos con lo que amamos y con el mundo que hemos perdido. Mientras tanto, seguí cuidándote. El fin de la pandemia empieza por vos. Paraguay, vacunate. Paraguay, vacunate. 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 Paraguay, vacunate. Vacunate. Paraguay, vacunate. Paraguay, Rojaijú. Es momento de actuar. Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto farma cerca tuyo con el que puedas contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí en mostrador Tapabocas 37 y se activará en nuestro sistema un protocolo de alerta que comunicará directamente con la central telefónica del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37. Palabras que salvan vidas. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, da la alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itagua. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar
Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Ecopar, Itauguá. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Señores y señores, ya nos preparamos para vivir los últimos 45 minutos en el Luis Salinas. Autoriza el árbitro. Señores y señores, se pone en marcha la segunda parte. Para Itauguá Deportivo, relata Ariel González Araujo. Ya esperamos comunicación de Miguel Ángel Román para ver si hay o no modificaciones en los equipos. Gana Nacional 1-0 con gol de Franco Costa. Miguel Ángel. Sí, modificaciones para esta segunda etapa los dos equipos, tanto el 11 y la de Nacional. Cuando pica Fleitas, avanza Nacional, tocaron por el medio, rechaza la defensa y saca Mendieta, va dejando para Pablo da Silva, se conecta con César Benítez en el fondo, sale el 12. Cooperativa Ipacaraí limita al servicio de la gente, Lavaderos de Marco Galeano, porque ya tiene su bodega, el siguiente Esteban González Guasuira. Aquí posición adelantada de Pablo Velázquez, luego del pase recibido por Salinas, este último que tiene una escaramuza allí con Farid Díaz, no pasó nada, sale Nacional en el fondo. Sí, Juan, Miguel Ángel. Falta de perjuicio de dicha salida que cobró el árbitro de retroceso en la jugada. Muy bien, perfecto, gracias por el detalle, Miguel Ángel. Entonces, el reto trae la jugada, el árbitro Ojeda, falta contra Richard Salinas, es por ello que le puso la cara enfrente a Farid Díaz. Se viene el 12, atención, rechaza la defensa, pelota cerca del área, no pudo Velázquez, rechaza la defensa, presiona Mendieta, atención, gana muy bien Velázquez, entrega por aquí la mano zurda y rechaza la defensa, pero con todo Jorge. Bien, aquí el 12 también contestando un poco la llegada de Nacional, no salió bien ese remate de Mendieta que bloqueó ahí un jugador de tricolor. Creemos que este segundo tiempo va a tener más jugadas de esta índole porque el 12 de octubre es lo que está necesitado y saldrá a buscar. Luego este partido prosigue la fecha 2, la fecha 1 digo bien, con el partido entre Guaraní ante Sol de América. Guaraní será local, arriba la pelota, rechaza la defensa, Mendieta que levantó, viene un golpe de cabeza, se viene José Ariel, no pudo Pablo Ola, que en el fondo saca la defensa nacional. Tortería Salinas apoyando al 12, Alianza de Seguro y la Seguro de Francisco Cantero, kilómetro 30 Itauguá. Veremos si hace efecto en la charla técnica que tuvo en el entretiempo Pedro Sarabia, rechaza aquí por un costado Rubén Río, no alcanza José Ariel Núñez. En el fondo sale Nacional frente a la zona de preferencias. Salvi Tejido, venta de poste y cemento en general. Kilómetro 28, LI de creación de cartelería, impresión y colocación 0984940. Llevando la pelota Espínola, la marca de cerca José Ariel, pero que va afuera. Aquí corresponderá saque manual en zona defensiva, corresponde al 12. David, composición de Atuendo Deportivo, 09828909093, Alto sería kilómetro 27, Hilo Guerrero. Estás escuchando la 101.7 FM, Radio Itauguá. También estamos por el Facebook Live Audio, en la página Itauguá.tv FM. La tiene Salinas, atención, cae Salinas, la aguanta muy bien la pelota. Richard está cerca de Mandarín, lo marcan entre dos a Salinas, no pierde la pelota, a ver qué hace Salinas, consigue lateral en esta que corresponde al equipo itagüeño. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30 Itauguá, Cooperativa Ipacaraí limita al servicio de la gente de Lavadero San Agustín de Marco Galeano. Corre Aguilar, lo atajan a Aguilar, hubo falta, siga, porque no perdió la pelota Aguilar. Entonces aquí mete la contra Nacional, peligroso, avanza sobre el punto derecha, va corriendo Fleitas, cierra Ortiz, entregando para Mauro Cardoso. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, bodega SI de Esteban González, Guasuira, Ferretería Villaboa, venta de artículos de electricidad en general. Recupera Claudio Núñez, el defensor central que ya pasa en el campo, entrega por la izquierda, abierto, recibe Leo Villagra, avanza Nacional, responde el tricolor, Villagra entró por el medio donde había muchas piernas, le cierran el paso, Villagra sale en el fondo el 12. Verdulería y frutería Julia Cela 1 y 2, a pasito del mercado municipal de Itauguá, Tornería Salinas apoyando al 12. Viene José Ariel, le va a pegar, pase en profundidad muy bien, se viene el 12 con Suelman, se va al fondo, viene el centro por abajo, débil el centro de Ariel Suelman para que saca la defensa, Jorge. Bueno, del por qué se apura Schwarman, estaba solo y estaba alejado de su marcador, porque uno la paró y ahí buscó el centro para Velázquez, que después se lamenta y golpea el piso por el mal centro que hizo Schwarman.
Muy buena la jugada del pelotazo largo para que el aguante Ariel Núñez, haga la diagonal, el descargo para Schwarman y este que la desperdicia. Va sacando Rojas, portero de Nacional. Selvi Tejido, venta de poste de cemento y tejido en general, kilómetro 28, Itagua, Alianza, Cerro de Francisco Cantelo, Baldo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Walter Clark mete la pelota profunda para Fleitas, gira muy bien, ya levantó, recibe solo, aquí avanza, arruga al centro, arriba, golpe de cabeza defensivo, y va rechazando la defensa. Recupera la pelota el equipo de Hueño con José Ariel. Pega la raya por la izquierda. A ver qué hace José Ariel. Está solo contra el mundo. Lo marcan entre dos. Perdió la pelota. No hubo falta. Hizo Ojeda. Y viene la contra. Responde Nacional. Atención. Se mete hacia la punta derecha. Viene la jugando por abajo. Le tiene Sarache. Atención. Avanza Nacional. Sarache recibió. Va dejando para Espínola. Se mata al fondo jugando por abajo. La tiene Franco Cota. Pase de profundidad. Qué buena jugada. Nacional. Viene el remate. ¡La gol! Gol de Nacional, el remate cruzado al segundo poste, apareció Saracho para poner Nacional 2 de octubre 0. Qué buen toque ahí de Nacional en el área del 12, y nadie para bloquear ni para tratar de tapar el remate de Saracho, potente, esquinado, nada que hacer para Mauro Caruso. Ahí el toque, el pase filtrado. Y Danilo que tímidamente ni siquiera extiende la pierna en ese remate. El momento del gol. Minuto 5, la etapa complementaria, Ariel. Miguel Ángel. Ya sí estamos con Miguel. El remate cruzado al poste más alejado de Cardoso. Edgar Saracho gana Nacional 2-0 en el arranque de la clausura. Salinas sale con la pelota, a ver, y bueno, ahora sí se torna más complicado el partido para el equipo de Tehueño, Jorge. Sí, ya con 2 goles en contra y por ende cuando trataba de salir, cuando se perdía una oportunidad importante hace unos minutos con la llegada ahí y el mal pase de Schwarman, contestó Nacional y la mandó guardar. Miguel Ángel. Sí, señor, justo con el gol estaba para cerrar César Benítez, entre las piernas de César Benítez, ahí estaba Saracho para empujar el balón para el segundo tanto del cuadro visitante de Nacional. Reiteramos, banca de suplente del equipo de Tehueño, estamos con información. Información presentada por Cooperativa Ipacá Ilimitada. Te escucho, Miguel. 21 de Rodolfo Rodríguez, 5 para Marcelo Paredes, 15 para Julio Dunda, 18 26 Francisco Manetti, 27 Jorge González y 33 para José Ortigosa. Nacional quiere más, Fleita, atención a ver qué hace, dejando por la zona derecha, viene Arrua, le va a pegar de zurda, se desvió por el camino, responde el remate, Espínola, por encima del travesaño. Nacional quiere más, ¿por qué? Y de hecho que va a tener más llegadas en el Nacional porque los otros va a dejar espacio, porque va a salir y se arriesga entonces a que el cuadro de Itahueño pueda inclusive caer por goleada esta noche. Bueno, ya metió Nacional el segundo y Sarabia debería de empezar a mover la banca suplente, Jorge. Y sí, buscar alguna alternativa, ¿verdad? En donde pueda primero ser más ofensivo, tener más jugadores de buen pie ahí arriba y aprovechar las ocasiones y después también controlar un poco más ahí en medio del sector el avance tricolor para que anule justamente estas clases de llegadas peligrosas. Aguilar va dejando para Velázquez, pase profundo para José Ariel, no alcanza. José Ariel Núñez va sacando en el fondo el portero Nacional Rojas. Baldo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero, Centro Médico Oncológico Corazón de Jesús, Comercial Bífero, oferta todo el año. Estás escuchando la 101.7 FM Radio Itahuapote con el plantel Itahuapote Deportivo. SRC Electromédico L y de Creaciones, cartelería, impresión y colocación 09849434440. Villano tocó por el medio, tercero en camino, Franco Costa le va a pegar, levantó por el medio y va sacando aquí en el fondo Cardoso, llega Nacional a la profundidad. Quiere más, quiere el tercer tanto el conjunto tricolor. Va corriendo José Ariel, le rebota la pelota y domina en el fondo el portero Roja para el conjunto tricolor. Bodega S.I. de Esteban González Masuira, Ferretería Villado a venta de artículos de electricidad en general, RB Centro Lubricación, kilómetro 30 Itagua. Mirando la banca, ¿quién podría ingresar, Jorge? Y por ahí me gustaría verlo a Alexis Rojas, a un Ortigosa, tratar también de ir probando ya.
el propio Torito también. Hay variantes. Variantes que de por ahí pueden dar alguna solución. Jugadores que no han convencido en nuestro equipo, estuvieron parados inclusive algunos tiempos, pero me parece que capaz que puedan tener una buena noche, ¿no? Viene Franco Costa, avanza Nacional, Costa entregó por la izquierda para acá, tocó para allá, le va a pegar sobre Villagra, le pegó, y la pelota que pasa cerquita del poste izquierdo de Mauro Cardoso, aquí se salvó el 12. Cuidado con Villagra, que también quiere anotarse en el marcador. Ahora van a jugar todo para él. Ariel. Miguel. Llamado Jorge González y José Ortigosa para el 12 de octubre. Muy bien, Torito y Ortigosa, Ortigol se viene en el equipo itagüeño. Actualizamos tiempo de juego, marcador. Operativa y Pacara ilimitada al servicio de la gente. Sigue el tiempo de juego, 10 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta el ID Creaciones. Está ganando el Nacional de visitante en Itagua, gana Nacional 2-0. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2. Cerámica Itagua, S.A. Cali, repetible Tornería Salinas apoyando el 12. Y en la semana, Jorge, habrá reunión para definir el ingreso de 2.000 personas a los estadios. Sí, para los partidos pilotos, ¿no? Señor. Para probar y después ver si resulta, entonces ya después hacer en forma continua, ¿no? Prácticamente el requisito primordial es tener las vacunas. O sea, si te tocó una vacuna de 2 dosis, tener la segunda. Sí. Aquellos que se colocaron la primera, entonces tener obviamente la primera. Cerro Porteño, por ejemplo, pidió en su comunicado, ¿verdad?, de que se le dé prioridad a los socios. Sí, señor. Finalmente eso no trascendió eso. Y veremos el martes, creo que va a haber reunión para definir entonces este gran paso del retorno del público a los estadios. Bueno, estamos con la información. Información presentada por Cooperativa y Pacara ilimitada. Miguel Ángel, cambios sucesivos en el conjunto del 12. Sí, señor, ingresa con la 33 José Ortigosa y se retiró Paulo Velázquez. Segunda modificación, ingresó Jorge González y se retiró Ariel Schwarman. Retiramos Ortigosa por Velázquez y Jorgito González por Ariel Schwarman. Los cambios de Sarabia, Jorge. Sí, lo de Torito, bien cantado por Schwarman, que ya era innecesario tenerlo en el campo de juego porque no es para llegar o para definir, es más de marca. Y Torito González, que sí, también te puede dar eso, de marcar un poco y también tiene definición. Y Velázquez, lógicamente, ya extenuado, un poco fastidiado también porque no le llega pelota, reemplazado por otro también artillero, que es Ortigosa, y veremos si qué tal está Ortigol para este compromiso. Ya metió mano el Cabo Sarabia en el equipo. Los dos cambios, le queda solamente uno. En el fondo sale Nacional y gana cómodamente por 2 goles 4-0. Franco Costa y Edgar Saracho, los goleadores por ahora. La tiene justamente Saracho. Se va conectando para Rivero, para Franco Costa. Entregamos atrás para que vaya saliendo Farid Díaz. La tiene Díaz, atención. Levantó el pelotazo, no jugó por abajo. La tiene Arrúa, va dejando para Saracho, tocando la pelota. El conjunto de Nacional presiona el medio sector Ramón Mendieta. Y viene Saracho, va dejando para Núñez. En el fondo sale Nacional. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30 Itagua. NI de creación de cartelería de impresión, colocación 01849433440. Sale en el fondo Farid Díaz. Díaz para Nacional. Lento el andar del jugador de Nacional, Farid Díaz. Se conecta más atrás nuevamente para el Kili Rojas. David Confecciones Atuendo Deportivo 098289093 Balto sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús. Arriba el esférico, atención, bien, un golpe de cabeza de Fleita, va sacando. Benítez, ¿qué hizo aquí Benítez? Sacó muy mal, quiso conectarse con un compañero, regala aquí un lateral en zona de ataque para el conjunto tricolor. Se nota, Leo, a Jorge, la ausencia del topo. Sí. Marcelo Paredes también está para ese puesto. Hay una desorganización en el medio. Sí, señor. No hay conexión del medio para arriba y también del medio para abajo. Hace lo que quiere Nacional en el medio sector, Jorge. Sí. Por eso creo que está ganando, por eso es superior.
Sale Nacional. 59 minutos. El tricolor, la visita gana 2-0. Díaz se va conectando con su portero el Roja. Sale el tiro en el fondo. Tiene que cuidar si de 12 de su promedio, porque recordemos que el próximo partido también recibe nuevamente de local, pero ante la Olimpia. Tengo entendido que ya sí, ¿verdad, Jorge? Sí. Avanza Cota, se viene Nacional, quiere más. Cota se metió, le va a pegar tiro colocado. Rechaza la defensa. Viene Walter Clark jugando más abajo. Regaló Clark, cuidado, perdió. Aquí la pelota del juego del 12, hubo falta. No sigue, dice el árbitro. Rivero con la pelota. Finalmente cobró la falta a favor del 12. David Ojeda por el árbitro del conjunto del partido aquí, Jorge. Así es. Bueno. Lo que el 12 de octubre debería de buscar es únicamente ya tratar de encontrar nuevamente alguna jugada de pelota parada, aprovecharla en esa, porque la conexión de pelotazo largo para que aguante alguien arriba es prácticamente, diríamos, no da resultado. En el primer tiempo tuvo 2 corners y un par de tiros libres, o sea, casi 4 o 5 pelotas quietas que tampoco la pudo aprovechar. Así es. El cuadro del 12. Bueno, por ahí también creo que el largo parate un poco después de un mes que vuelven a jugar un partido oficial. No hay mucha coordinación nacional, capaz que está un poco mejor inclusive. En ese sentido, pero ya ambos están sintiendo un poco el rigor del compromiso. Arriba se viene Fleita, saca la defensa, era Pablo da Silva, atropella por allí, el del 12 recupera rápidamente el conjunto nacional, el centro de Villar arriba se va cerrando, la pelota que va cayendo detrás del arco de Mariano Cardoso, en el fondo sale el 12. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2, pasito del mercado municipal de Itagua, David Confecciones, San Antonio Deportivo, 0982890 sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. ¿Y el Ronald López va a modificar, Miguel Ángel? Por el momento sí se está preparando un integrante de la banca suplencia. Ya en instante vamos a ver quién entra el primer reemplazo para el cuadro de Nacional. Muy bien, gracias Miguel. Está a punto entonces de modificar el técnico tricolor. Se viene José Ariel Núñez, avanza al 12, a ver qué hace aquí José. Abre la cancha, va dejando para Salinas. El centro arriba, despeje defensivo. Cada uno del 12, no pasa nada, dice el árbitro. Avanza el Torito Bogado, tocó, González tocó la pelota para Ortigosa. Abre la cancha, entrega por la izquierda, viene el centro, se debía. Bueno, los centros tampoco son muy peligrosos, que digamos. Viene un golpe de cabeza defensivo. No le sale nada al 12, Jorge. Una falta de precisión también en esa clase de jugadas ahí. Los pases no está fino. Mucha descoordinación, como lo decía Jorge hace rato. Viene Villagra y Nacional está más cerca del tercero que del descuento al 12. Walter Clark va dejando para Franco Acosta. Acosta para Faridía, tocándole Férico. El conjunto nacional, 62 de partido. Cómodamente trabaja el partido, las acciones, el equipo de Nacional que ni siquiera se apura, Adolfo. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30 Itagua, Copetín, Colmán y Familia apoyando al 12 comercial de IB, venta mercadería en general, a pasito al mercado municipal. Por momentos Nacional es un aluvión, buscando otro gol, ¿verdad? Y también hay situaciones en donde tranquiliza el partido, enfría el cotejo y empieza de repente a contragolpear como lo hace ahora. Espinola se manda al fondo, viene el centro arriba, frente que no pudo cabecear, se despierta a Silva, rechaza la defensa, en el foro sale Aguilar. Ferretería Villaboa, venta de artículos de electricidad en general, ley de creación de cartelería, impresión y colocación 084943440. Y se viene el 12 con Ortigosa en caro, le va a pegar Ortigosa, viene el centro arriba, rechaza la defensa, le quedó a Salina, tocó para que venga González que le pega, arriba y afuera. Aquí hay saque de meta, corresponde al conjunto de Nacional. Comercial Bifer, oferta todo el año, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús Baldo, sería kilómetro 27 de Dino Guerrero, Copetín, Colmán y Familia apoyando al 12. Estamos con la información. Información presentada por SRC Electrodoméstico. Cambio en Nacional, Miguel Ángel. Sí, señor, pues la modificación nacional ingresa con el 33 de Orlando Gaona Lugo y se retiró el 9 de David Fleita. Retiramos 33 para Orlando Lugo y se retiró
con la 9 David Fleitas. Peleó mucho Fleitas el de Nacional, no se le dio el gol, pero sí buena participación del número 9 del conjunto tricolor, Jorge. Sí, muy buen jugador de Fleitas, sí. Con el nudo, movedizo. Presión Artigosa, sale Rojas, se conecta con Freddy Díaz, jugando por abajo, sale por la izquierda, el equipo de Nacional con Walter Clark, va dejando para Saracho para Cristian Rivero, abierto para recibir la pelota Espinola en cualquier momento, y ya pasa medio sector Claudio Núñez, se va conectando con Gaona Lugo con la pelota, dejó nuevamente para Claudio Núñez, ya pica habilitado Lugo, se viene avanzando el conjunto Nacional, cierra por la izquierda, sale para el 12. Cooperativa y Pacaraí Limitada al servicio de la gente. El lavadero sonoro tiene Marco ganando muy bien. Pica habilitado José Ariel. Avanza José Ariel, le va a pegar tiro y está. No. Offside. Posición adelantada de José Ariel Núñez, Jorge. Bueno, una pena. Diríamos en un buen momento para que llegase el descuento y por ahí pelearlo. No, está habilitado. Está habilitado José Ariel Núñez. Al menos desde este ángulo, pica habilitado José Ariel. Totalmente equivocado el asistente. Vamos a ver si el árbitro está recibiendo el informe del VAR. El árbitro está reteniendo la salida de Nacional. Porque los tres están en línea y los defensores de Nacional. Chequeo VAR, señores. Veremos si sube o no el gol del 12, el marcador. Haciendo la señal del VAR. El árbitro Ojeda Miguel Ángel. Sí, señor, ahora está recibiendo el informe el árbitro David Ojeda del VAR. Vamos a ver si es que es validado el gol del 12 de octubre. ¿Quién está en el VAR? En el VAR, bueno, vamos a ver, está... Díaz de Vivar está... Y sus acciones. Muy bien, Vivar entonces está en la cabina del VAR, charlando con Ojeda. ¿Por qué no muestra el trazado? No sé, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con... ¿O por qué no se va a consultar ahí en...? ¿Por qué no le llaman al monitor? No entiendo. Porque es jugada técnicamente del VAR. Va a delimitar si fue o no offside, ahí ya le va a avisar a Ojeda. Miguel Ángel. Gol del 12, es gol del 12. Señoras y señores, el VAR dice que es gol del 12 de octubre. José Ariel Núñez colocó la pelota al fondo del arco. Después del globo itagüeño está a un gol del empate. Lo hizo José Ariel y ahora el 12 cae por 2 goles contra 1. Sin revisar el VAR, sin recibir el monitor, recibo la orden del árbitro que valió el gol del 12 de octubre, Arielito. Increíble lo del asistente, porque ya tuvo un error anterior también que así marcó una posición adelantada, de por ahí era demasiado fina, ¿no? En este caso, otra vez levanta el banderín, anulando el gol de Núñez y después el VAR corrige para darle el tanto entonces al cuadro itagüeño. Para mí que aquí ya inclusive el mismo asistente podía haber validado la jugada porque era muy evidente que estaba bien habilitado Ariel Núñez para este gol de descuento a esta altura del partido donde quedan más de 25 minutos en el juego, así que hay partido todavía para el Globo. El momento del gol. 20 minutos de la etapa complementaria, Ariel. Y lo pintaron de amarillo a Richard Salinas, Miguel Ángel. Sí, señor, primera clic amarilla para el jugador de los octubre, Richard Salinas. En esta última jugada hubo la fuerte perjuicio del jugador de Nacional. Fue contra Leonardo Villagra, tarjeta amarilla para Richard Salinas. Y bueno, está cerca el gol del empate del conjunto itagüeño si es que logra ajustar algunas tuercas, Jorge. Sí, jugadas como estas, por ejemplo, que lo puede elaborar el 12 de octubre. Ahora, lógicamente, que Nacional sí va a cerrar un poco más los conductos, ¿verdad? Y ya con el 2-0 inclusive buscaba liquidar el pleito, porque generalmente, como se dice, muchas veces el 2-0 es un resultado relajador, en donde se te puede inclusive empatar o dar vuelta. Y aquí el 12 de octubre encontró ese pase muy bien hilvanado
para que Ariel Núñez la aproveche. Así que nada está perdido. Cuando avanza Nacional sobre la punta derecha, atención, viene Gaona Lugo el centro, arriba, despeje defensivo, pelota que va por un costado, lateral corresponde, en ataque Nacional. La bandera San Agustín de Marco Galeano, Pocayete del Sur, RB Centro, la unicación, kilómetro 30, Itagua, Copetín, Colmán y familia apoyando el 12. Lateral que lo va a realizar Carlos Espínola, está cerca para la marca González, Torito González, atención, lateral corresponde al conjunto tricolor, sobre la punta derecha. Vamos a ver, atacando hacia el arco, queda la ruta Mariscal Estigarribia, arriba la pelota, se viene avanzando Lugo, se manda al fondo, Lugo con el centro, arriba, se va cerrando el segundo poste, iba corriendo en busca de la pelota Franco Acosta, hizo el autopase, cierra muy bien Benítez y sale el 2 en el fondo. Bodega S de Esteban González en Guasuira, Valdo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero, SRC, Electrodoméstico, Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús, Comercial y Ferrer, oferta todo el año. Walter Clark que se va apoyando en el Kili Roja, actualizamos tiempo de juego, marcador. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. 25 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cerámica Itagua S.A. Está ganando Nacional, pero ahora Nacional 2, 12 de octubre 1. Comercial de IBE, venta de mercadería en general, pasito del mercado municipal de Itagua, lugar termo artesanía en general 0971 266 583, ley de creación de cartelería, impresión y colocación 0984 943 440. Y se viene avanzando, Río entregando para abajo para Juan Aguilar, Aguilar con la pelota encima, dejando corta la pelota para que vaya corriendo, se termina el medio campo. Viene Benítez, se va conectando muy bien con Salinas, pasa el ataque muy bien, se va al fondo Benítez, qué buena conexión, se va al fondo a ver qué hace, se tira al piso y a ver qué dice el asistente, que hay tiro de esquina, corre para el 12. Tortería Salinas apoyando al 12, Alianza de Seguro y Reserva de Francisco Canteló, la de los San Agustín de Marco Galeano en Pocayete del Sur, RB Centro, lubricación kilómetro 30 Itagua, Valdo sería kilómetro 27 de Dino Guerrero. Tiro de esquina, tercero del partido, todos para el equipo itagüeño. El córner que será sobre Gradería Norte. Atención, sobre la punta derecha, atención, viene el centro, no pasó nada. A ver qué dice el árbitro, hubo falta en ataque, Miguel Ángel. Muy bien, aquí en el fondo va saliendo el conjunto nacional. Selvi Tejido, venta de postes de cemento y tejido en general, kilómetro 28. David Confecciones, atuendo deportivo, prenda para damas y caballeros 01828 90 Una jugada normal en el área, cobra falta el árbitro Ojeda. No pasó nada y ni siquiera el brazo apoyó el 12 por el Nacional y cobró lo más fácil prácticamente. Sintió el toquecito el Nacional, se tiró. Lo compró Ojeda, viene Benítez, ya levantó, arriba la pelota, le queda un cambio a Pedro Sarabia, 2 al técnico de Nacional, aquí en Ortigosa, picó José Ariel Núñez, le cierra el paso, apareció por allí la marca de Claudio Núñez. Va saliendo roja para el tricolor. Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Comercial de IBE, venta de mercadería en general, pasito del mercado municipal de Itagua, Tortería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. Salinas metió la pelota muy bien para Aguilar, se mata al fondo, Aguilar viene el centro, por el medio, rechaza la defensa, el córner, presiona el 12, buscando el gol del empate. Comercial de IFE, oferta todo el año. Centro de Ontológico Corazón de Jesús, RB Centro, lubricación kilómetro 30, Itagua, Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. Cuarto tiro de esquina del partido, todos para el globo itagüeño. Vamos 12, atención, corre por zona derecha, viene el centro, arriba, sacó la defensa, Aguilar que no puede, presiona Benítez, falta en ataque, dice otra vez David Ojeda, Jorge. Increíble. Bueno, apenas se arrima por eso Benítez por el jugador de Nacional y cobra la falta ahí. Aquí el 12 de octubre, otra vez que no aprovecha una pelota parada. Va a sacar roja para Nacional. Alianza de Seguro y Reserva de Francisco Canteló. Tornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. David Confecciones, atuendo deportivo 0982 90 093. Ya saca el portero Nacional, arriba la pelota. 73 de partido. Gana Nacional 2-1. Arriba la pelota despejada por Ramón Mendieta. Atención, salta Salinas, no pudo. Despeja ahora Paulo da Silva. Metió un pelotazo para José Ariel Núñez. Lo marca de cerca Faridías. Atención, puso la cabeza Faridías, pero recupera el 12 con José Ariel. Entró por el medio, a ver qué hace. Se viene José Ariel. Levantó por la izquierda. Torito que dejó pasar. Buena conexión con Mendieta. A ver qué hace. A ver qué inventa Torito González. Se equivoca aquí. Otra vez era Rubén Ríos, que al momento de tener la pelota quiere girar, tocar y ahí le roban fácilmente el esférico a Rubén Ríos, Jorge. Resbala y puntea. Resbaló, ¿verdad? Sí. Y me parece que le faltó también algo de precisión hoy a Ríos. Aquí quiso llevarse la pelota a Richard Serino, no le salió la jugada.
Costa ya levantó para Villar, es peligroso, avance ahora de Nacional, lleva a Villar, lo empuja ahí de cerca, también estaba marcando Paulo da Silva, se tira al piso, el capitán del 12, lateral corresponde a Nacional. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2, pasito del mercado municipal de Itagua. Tornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa y Pacalay Limitada. Cambio en Nacional. Señor, ingresa con la 7 Juan Arguello y se retiró con la 15 Franco Acosta. Retiramos. 7 para Juan Arguello y se retiró con la 15 Franco Acosta. Muy bien. Gracias, Miguel. Se retiró entonces Costa en el conjunto de Nacional, el autor del primero de Nacional. Lateral que ya lo hace Walter Clark, va dejando para Villar, se anticipa por allí Aguilar, saca de chilena, hubo falta, ya cobró el árbitro Ojeda. Cuando tenían la pelota José Ariel Núñez, no aplicó la ley de la ventaja, Jorge. Sí. Bueno, cada criterio que tiene Ojeda para que pueda detener la jugada y por ahí inclusive favoreciendo más al Nacional. Increíble el mal pase que dio aquí César Benítez. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa y Pacalay Limitada. Cambio en el 12. Sí, señor. Ingresó con la 23. Con la 15. Con la 15. Julio Doldán. Julio Doldán dentro del campo de juego con la 15. Ya ni se lo van a dar a conocer. Salinas. Richard Salinas. Richard Salinas que se retiró. Retiramos. Doldán dentro del campo de juego. Lo detuve con la 15 y se retiró. Richard Salinas con la 23. Excelente. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, ¿qué va a aportar Doldán en su ingreso, Jorge? Y bueno, pone otro tanque ahí arriba, otro delantero, ¿verdad? Para acompañar a Ortigosa. Seguramente ambos estarán ahí metidos arriba buscando algunos pelotazos, algunos centros, porque justamente a lo que pedíamos era que se aproveche la pelota parada, ¿no? Juan Aguilar va dejando más atrás para Danilo Ortiz. Ella pasa a medio campo, Danilo levantó, pelotazo arriba para José Ariel Núñez. Centro muy pasado, pero igual la peleó. Aquí corresponderá salida del conjunto del 12, Jorge. Ahí justamente Sarabia que lo dice a Ariel Núñez, ¿verdad? Para que juegue por fuera, por el costado derecho, y se van a meter los delanteros ahí en el área, Doldán y Ortigosa. Rechaza la defensa, en el fondo saca Walter Clark, presiona el 12, Clark no pudo salir limpiamente, el lateral corresponde al equipo itagüeño. LID Creaciones, cartelería, impresión y colocación 09849434440 David Confecciones, atuendos deportivos, prendas para damas y caballeros 0982890 De a poco va llevando mucha presión en el equipo itagüeño, 77 de partido, el 12 está cayendo 2-1, lateral que lo hace Benítez, levantó arriba la pelota, peinaron por el medio, rechaza la defensa, el rebote la tiene Benítez, a ver qué hace, se va hasta el fondo, César viene el centro, arriba el segundo pote, golpe de cabeza, en el palo, se salva Nacional, estaba el gol del empate, aquí apareció un cabezazo y pegó en el poste derecho el Quiri Rojas, Jorge. Sí, una pena ahí que se interpone ese nuevo arco instalado hace semanas nada más, ese poste derecho, el testazo creo que fue el Doldán, para el empate, lastimosamente estaba ahí atento el Quiri Rojas también para atrapar el esférico. Vamos a ver la jugada de nuevo. Ahí en el centro de Benítez. Y la Doldán, sí. Increíble cómo se salvó el arco de Nacional. El cabezazo de Doldán en su segundo nomás de ingreso. Casi convierte el gol del empate, Miguel Ángel. Sí, señor, en su primera inclusión, el cabezazo de Doldán que pegó por el palo y justo estaba ahí el arquero Quiri Rojas para retener el cabezazo de Julio Doldán. Se salvó recién Nacional, atención, presiona el 12, ahí él levantó Danilo Ortiz, peinó para Ortigosa, no alcanzó, domina el portero, Rojas sale para Nacional. Copetín, Colmán y familia apoyando al 12, Tornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12, Verdulería y Frutería Julia Estela 1 y 2, pasito del mercado municipal. Muy bien. En la semana también se dio a conocer el fixture de la Copa Paraguay. El 12 jugará el 26 de agosto ante el Atlético Mil Palos en el departamento de Caguazú, Jorge. Sí, será una doble jornada aquí en el Luis Salinas, en donde también van a estar enfrentándose el 1 de marzo de Pilar ante Nacional, justamente de Asunción.
Doble jornada ese día 26 de agosto a las 5. Van a jugar Nacional con 1 de marzo de Pilar. Y luego a las 19:30, Milpalos, que vendrá de Caguazú. Ojalá que no le dé palo al 12 ese día. Sí. Milpalos, que es de distrito de Nueva Toledo. Sí, asentamiento Milpalos. Una final más larga que jugó justamente de Milpalos, porque la primera final habían jugado el año pasado y después comenzó la pandemia. Entonces, después un permiso especial de la Secretaría Nacional de Deporte, un permiso especial también de la UFI. Jugaron la segunda final hace unos meses atrás por hisopado y demás, y se consagró campeón Milpalos. Sí, señora, que fue fundado un 4 de mayo del 2016, el Atlético Milpalos, distrito de Nueva Toledo, departamento de Caguazú. Entonces jugará el 26 de agosto por Copa Paraguay, a las 19:30 con el 12. A un solo partido, ¿verdad? Por eliminación directa. Y si empate, se van a penales. Sí. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Último cambio en el conjunto nacional. Sí, señor, ingresó con la 28, Jamer Murillo. Se retiró con la 25, Leonardo Villagra. Retiramos 28 para Jamer Murillo. Se retiró con la 25, Leonardo Villagra. Me pareció por suerte el temible goleador esta noche Villagra, Jorge. Sí, intentó en varias ocasiones, pero se fue también bastante, diría, molesto porque no llegó al gol, así como Velázquez. También los delanteros siempre, cuando no convierten, se retiran molestos con ellos mismos, ¿verdad? O por ahí también con algunos compañeros que no le pasan la pelota. En este caso no apareció el goleador de la apertura, Leonardo Villagra, que nos preguntábamos hasta ayer inclusive qué pasó de él, ¿verdad? Porque no se habló más si se quedaba Nacional o se iba a Olimpia, o al final estaba trabajando ahí con el tricolor y aquí ni siquiera los amistosos apareció. Ni siquiera. Cuando se viene Nacional avanzando por la segunda derecha, atención, actualizamos. Tiempo de juego, marcador. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Al servicio de la gente, 36 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta al lado de los Anautin Ariel. Que sigue ganando Nacional 2-1. Aquí hay tiro de esquina, córner, corresponde al conjunto visitante. Será el quinto del partido. Primero para Nacional. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y 2. Pasito al mercado municipal. Tiro de esquina sobre la punta derecha. Le va a pegar a Rúa. Ya está en el área. Sarancho y también lo ve a Riveros. Atención, jugada preparada. Avanza Nacional. Viene el centro arriba. Golpe de cabeza. Atropella a Murillo. Sacó la defensa. Despeje defensivo. Epa. La pierna levantada peligrosa de Lugo. Y será tarjeta amarilla, sí. Orlando Gano Lugo. Se gana la tarjeta amarilla, Miguel Ángel. Sí, señor. Pongamos Estado Nacional. El técnico Orlando Gano Lugo. Mucho ahí esa pierna Lugo. Cuando se viene José Ariel, ya levantó para Torito, bajó de cabeza al medio y rechaza la defensa del juego. Al lugar del martes en general 0971 266 583 tornería Salina de Juan Salinas apoyando al 12. Luego juega Guaraní con Sol de América en el Rogeles Emilio Olivieres. Partido también interesante porque está ahí cerca del promedio Sol de América del 12. ¿Te parece? Tenemos el equipo confirmado, vamos a leerlos. Muy bien, cuando avanza el 12, equipo de Guaraní, Jorge. Así es, Gaspar Servio con la 23, capitán de equipo, con la 2, Rodi Ferreira, 24, Marcos Cáceres, 5, Roberto Fernández Cedrés, 13 para Guillermo Benítez, 40 para Alberto Contreras, 14 para Rodrigo Fernández, 7 para José Florentín, 10, Josué Colmán, 11, Alfio Oviedo y 9 para Fernando el Queso Fernández. A priori un equipazo tiene en nombres al menos el conjunto de Guaraní, Jorge. Sí, sí. Unos retornos, por ejemplo, como el Piru, lo de Rodi Ferreira también, que resaltó un poco que haya ido de intermedio otra vez a Guaraní. Bueno, muy buen equipo lo que está armando entonces ¿Y Sol de América? Y Sol de América con la gran contratación de Campisi en el arco, Nicolás Campisi con la 1. 2 para Luis de la Cruz, 27 José Luis Zamón, 33 Miguel Yaquet, 15 Gabriel Báez, 20 Jorge Rojas, 16 para Víctor Ayala, capitán de equipo, otra gran contratación también, 5 Fernando Godoy, 23 Emiliano Osuna, 9 Luis Leal y 17 para Nildo Viera. Muy bien, respetable también el equipo de Sol de América. Se viene un partidazo a continuación en cancha de Guaraní ante Sol de América.
Tortería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12. Alianza de Seguridad de Francisco Cantero David. Confecciones Atuendo Deportivo 09890-093. Topo Cáceres en la banca de Buenos. Perfecto. Muy bien, 84 de partido, sigue ganando Nacional 2-1. Lateral corresponde el conjunto tricolor sobre la punta derecha. Estás escuchando la 101.7 FM Radio Itahuapo. También estamos en vivo por el Facebook Live Audio. En la página Itahuapo FM viene Gaona Lugo entregando para Espinola. Espinola para el centro. Arriba se cerró para Murillo. Rechaza la defensa Adolfo. Loma de los Senautín de Marco Galeano en Bocalle del Sur. Ferretería Villado a venta de artículos de electricidad en general. Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Aquí se viene avanzando el conjunto de Nacional. Pasó Murillo al ataque, se frena, se le fue en la pelota. No pasó nada, dice el asistente número 1. Aquí cayó Murillo, siga, dice Ojeda. Cooperativa Ipacará Ilimitada al servicio de la gente. Comercial Diferente, oferta todo el año. Centro Médico Oncológico Corazón de Jesús. Le vas a exigir mucho a Ortigosa si le metes muchos pelotazos, Jorge. Sí, parece que era para que caiga ahí enfrente de él, justamente para que él aguante y busque meterse, filtrarse de esos dos marcadores. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacará Ilimitada al servicio de la gente. 40 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Tortería Salinario. Gana Nacional 2-1. Cerámica Itagua sea calidad y irrepetible. David Confecciones Atuendo Deportivo 0982890-093. La próxima fecha, el 12 juega mente de local, recibe a Olimpia. Cuando avanza el 12 se va por la izquierda, atención, recupera el esférico. El conjunto nacional la tiene Rivero, falta, dice Ojeda. Tarjeta amarilla, Miguel Ángel. Sí, señor, tarjeta amarilla para el número 20, Rubén Darío Ríos. Segundo molestado del 12 de octubre, retiramos 20 para Rubén Darío Ríos, tarjeta amarilla. Falta fuerte contra Cristian Riveros. Sí, señor, falta fuerte en perjuicio del capitán de Nacional, Cristian Riveros. Excelente. Rubén Ríos entonces que vio la tarjeta amarilla. Ahí salida corresponde al conjunto de Nacional Adolfo. David Confecciones, prenda para damas y caballeros 0982890-093. Comercial Luifer, oferta todo el año RB Centro de Lubricación kilómetro 30 Itagua. Arriba la pelota, atención, viene Murillo. Avanza el conjunto nacional, atención, se va por la izquierda Javier Murillo, cierra Paulo da Silva. Perfecto la marca de Paulo da Silva. Y costará quizás Jorge encontrar al que jugó regular este partido en el conjunto del 12, ¿verdad? Para mí, Ariel Núñez, gran trabajo nuevo, corrió todas, fue el que más peleó, el que más buscó, el que más intentó y el que convirtió el descuento. Aguilar ya levantó, Ortigosa que no participó, va sacando Claudio Núñez, entrega para su portero Kili Rojas. Y el histórico Adalberto Román, Jorge jugará del Club Libertad de Utilí. Sí, señor. Sí, por la Copa. Está asentado por esa zona. Creo que sí. Sí. Ya vos, ¿hasta dónde fue Román? Libertad de Utilí del departamento de Paraguay. Sí, señor. Alberto Román, entonces. Aquí corresponderá el lateral para Nacional. Cada vez falta menos para que lleguemos a los 45. Está ganando todavía Nacional por 2-1. Lo descontó. Luego de trazar las líneas del offside en el VAR. Le dio el ok, entonces a través del gol le contó el conjunto del 12, los pies de José Ariel Núñez, que nuevamente se nota como uno de los goleadores del 12 de octubre, Jorge. Sí, bastante activo, baja, busca y prácticamente se convierte en asistidor también. Aquí domina Rojas, portero de Nacional. Y este Nuevo Toledo, Ariel, Jorge, una colonia prácticamente de muchos brasileños. Está entre los distritos de Raúl Arsenio Oviedo y distrito de Marica López, si no estoy equivocado. Prácticamente invadido por los brasileños de aquel entonces que fue fundado también en el año 2011 el distrito de Nueva Toledo. Aquí se viene avanzando, Torito avanza el 12, se va hasta el fondo González con el centro, arriba se cerró y está. ¡Gol! Estaba
Bien, y de la figura justamente del globo itagüeño hablamos de Ariel Núñez, que arrancó cerca del círculo central prácticamente, recuperando una pelota, asistiendo a los compañeros, haciendo pases. Y después lo de los dos recambios. El Torito González, excelente en el centro, el segundo palo, y Doldán, que la baja bien, milimétrico, para que Ariel Núñez ingrese ahí habilitado y someta al Kili Rojas y pueda empatar este compromiso. Gran parte de este segundo tiempo, el 12 de octubre, ya merecía justamente por lo menos llegar al empate porque era superior a Nacional. Avanza Lugo para Nacional en el centro, el empate a los cuartos. Minutos 43 de la etapa complementaria, Ariel. Sí, señor, el centro de Torito González, la arremetida de Doldán, ahí la atropellada de Ariel Núñez para el empate del 12 de octubre. Cuidado, se lesionó, parece Danilo Ortiz, ya se recupera. Empieza la pantorrilla. Lo levantó Paulo da Silva, ya se recupera. ¿Cuánto más, Miguel? Se juega hasta los 50 minutos, 5 minutos de adición. Gracias, 5 más entonces. Cualquier cosa puede suceder en estos últimos minutos. Lo empató el 12, cae 2-0, que siempre es un resultado bastante mentiroso, Adolfo, ¿eh? Totalmente, compañero. Siempre nosotros mantuvimos ese concepto, ¿verdad? Que el 2-0 es el resultado más mentiroso. El centro que viene arriba, la pelota, rechaza la defensa, se viene el Nacional y mete la contra el 12, a ver, con José Ariel Núñez, ya pica por la zona derecha, Benítez, hubo falta, dice el árbitro, a favor del 12, en contra de José Ariel Núñez, porque... Así es, el colono Clark que le da un patadón prácticamente en la altura del tobillo a Ariel Núñez cuando ya buscaba el pase. Sí, fue directamente a la pierna derecha. Así es. Muy bien. Ni siquiera hubo tarjeta. Ahora sí, muy bien. Sí. Tarjeta amarilla para Walter Clark. Lateral izquierdo del conjunto de Nacional, Miguel. Sí, señor. Y la clic amarillo Walter Clark en esta última jugada del prejuicio de José Ariel Núñez. Se cayó Ortigosa, no pasó nada. Ya tenemos 92 de partido. Faltan 3. Va sacando Paulo da Silva, dejando para Danilo Ortiz, ya levantó arriba para José Ariel Núñez, sin duda alguna la figura del partido. Lo va corriendo José Ariel, pide mano la gente del 12, rechaza la defensa, se viene avanzando Nacional con peligro, atención, llegó la pelota por allí, porque igual entró aquí González y será tarjeta roja. Tarjeta roja para Torito González. Miguel Ángel. Sí, señor. En esta última jugada, la jugada de la 3, que dio el aclito o roja, Torito González, creo que ahí está la reacción del capitán del 12 de octubre, Pablo Velázquez, pero de por sí, el árbitro Ojeda lo pintó de roja para Torito González en esta última jugada. También le tocó de Nacional en la reacción, pero era innecesario. Antes hubo una mano que también reclamaba la gente del 12, estaba muy cerca el asistente, partió un pelotazo, dominó el de Nacional y llega de atrás Torito González. Ojeda no dudó y le sacó la tarjeta roja a González del 12. Aquí le sirve tarjeta amarilla a Rúa y también tarjeta roja, porque ya tenía tarjeta amarilla también, ¿o no? ¿O quién fue expulsado? No tenía todavía. Carlos Arrúa, 21, no tiene todavía tarjeta amarilla, ahora sí dio la tarjeta amarilla. Sí, muy malo de Torito también, ¿eh? De atrás no tocó la pelota y le tocó el tobillo. Sí. Bueno, entró bien el Torito, creo que le salió bien los cambios a Sarabia, ¿verdad? En la ofensiva, pero lastimosamente aquí se va mal del partido, expulsado González. Muy bien. Qué pena, che. Se queda el 12 con 10. Faltando un minuto para que termine el partido. Y hay un tiro libre que corresponde al conjunto de Nacional. Arrúa también. Yo no lo tenía con tarjeta amarilla al número 21, Miguel Ángel. No, todavía. Todavía no tuvo tarjeta amarilla el jugador Arrúa de Nacional. Carlos Arrúa. Muy bien. Señoras y señores. Tenso final. Expulsado Torito González. Roja directa
para el 27 del 12. Y a ver quién le pega. Se dilata mucho este tiro libre. Lo pintaron de amarillo ahora a Rúa de Nacional. Ariel. Sí. Orlando Lugo, Carlos Arrúa y Walter Clark, los pintados amarillos de Nacional. Perfecto, gracias Miguel. Se retira con todo el fastidio del mundo Torito González, pero hay que decir también que entró muy mal. Se lanzó, ni siquiera tocó la pelota Torito. Sí, con los pies levantados ahí, como Y para... le mueve de lugar el tobillo a Rúa. Reaccionó ahí a Rúa, lo fue a buscar a González. Y tampoco entiendo mucho la reacción de Pablo da Silva. Quizás al ver que vino... La jugada anterior, Ariel, del mano que cometió el jugador nacional, por eso reaccionó el capitán del 12 de octubre, Pablo da Silva. Claro, porque la gente del 12 pidió mano, el asistente no dejó correr la jugada y ahí entonces apareció esta jugada lamentable en contra del 12. Ya pasó 50 segundos de los 5 que designó Ojeda. Nacional tiene una pelota quieta, frontal al arco, le deja uno Cardoso a defender el equipo de este empate. A ver quién le pega, está frente a la pelota de Orlando Gaona Lugo. Está de zurda Walter Clark. A ver quién le pega, 1, 2, 3, 4, 5 hombres en la barrera. Se ejecuta el tiro libre y luego termina el partido, Jorge. Ojalá que sea así. Acomoda nuevamente Lugo. Recuperar los minutos que se perdieron. Orlando Gaona Lugo parece que le pega. Fue el último en ubicar la pelota. Ojeda autorizó. Atención. Ojeda autorizó y le va a pegar Gaona Lugo. Atención, señores. Tiro libre para Nacional. 96,50 del partido. Le pega a Gaona Lugo. Atención, Ojeda autorizó. Gaona le pegó. Se dio por el camino. Y la pelota que va afuera, señores y señores. Va a terminar el partido. Final del encuentro. Empataron Nacional del 12. 2-2. Para Itauguá Deportivo relató Ariel González Araujo. Miguel Ángel. Y bueno, un bochornoso final de este compromiso. Ahora los jugadores del 12 de octubre, también Nacional hablando con el árbitro Ojeda, que de por sí nomás dio terminado este compromiso. Una salida larga, rápida de Cardoso. Y bueno, ahí ya finalizó el árbitro de este compromiso. Un empate del 12 de octubre, tras ir perdiendo por 2 goles contra los 2 goles del 12 de octubre a través de José Ariel Núñez. Y el empate para el cuadro del 12 de octubre. Reiteramos, vio la tarjeta amarilla en el equipo de Nacional, Orlando Gaona a Lugo, Carlos Arrúa y Walter Clark. La roja vio para el 12 de octubre el jugador Jorge Torito González, también Richard Salinas con amarilla. Se pintaron los jugadores del 12 de octubre en la noche de hoy, Ariel. Cerramos tu trabajo de allí, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, de mi parte nada más y será hasta la próxima. Comentario final de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa Hipacaray Limitada. Bueno, y cuando parecía que iba a costar remontar este 2-0 abajo porque con gol de vestuario prácticamente Nacional ingresó en el segundo tiempo y ya la mandaba a guardar para el 2-0 y parecía que se venía la noche al Globo Itaúño porque Nacional llegaba con todo, inclusive tenía jugadas claras para aumentar y darle el golpe de gracia al 12 de octubre. Y menos mal no estuvieron firmes también ya en las siguientes oportunidades que tuvieron los del tricolor y el 12 de octubre que apostó, Sarabia se animó, se arriesgó, hizo los cambios necesarios que diríamos salieron a la perfección porque Ariel Núñez fue el que bajó un poco más a tratar de conducir al equipo y tratar de conectarse con los delanteros y buscar lógicamente llegar a los goles y fue él mismo el que conducía y el que convirtió porque a él le llegó una pelota para que pueda llegar al descuento a los 65 minutos aproximadamente del segundo tiempo. El VAR lo convalidó, después él también otra vez es el que baja hasta el mismo sector y en donde comienza una jugada y de ahí llega hasta el área chica para que Colmán la baje y él la defina y la vuelva a empatar.
y un 2-2 que diríamos es con sabor a victoria para el Globita Bueno por estar con el marcador abajo de 2 goles, y aparte de que también el Nacional jugó mejor en el primer tiempo y inclusive en el segundo, pero después lo equiparó el 12, leyó bien el partido el Cabo Sarabia, y lastimosamente en el debut y expulsión del Torito González, pero creemos que también por ahí trató de buscar defender esa ofensiva nacional para que no llegase nuevamente a, diríamos, desnivelar el marcador, y ahí fue a ver la tarjeta roja. Buen partido, Darío Núñez, la figura del compromiso, ya lo adelantamos inclusive porque era el que hizo prácticamente todo en el equipo, se llevó al hombro y fue el que convirtió los goles, y también el que prácticamente le dio dolor de cabeza a la defensa de Nacional. 12 de octubre entonces rescata un puntito de local. Bueno, al final un puntito es mejor que nada, así que comenzamos más o menos bien el torneo clausura, y nosotros agradecemos también a la Casa Comercial, agradecemos a Carlitos, a los compañeros, a Miguel. Nos reencontramos el lunes con el programa de Itagua Deportivo y todos los detalles de este compromiso, y lógicamente para la próxima transmisión ante Olimpia, otra vez de local. Gracias, buen fin de semana. Itagua Deportivo 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Tenemos una gran noticia. Este mes de julio recibiremos más de 1 millón de vacunas contra la COVID-19 y muy pronto llegarán a una gran parte de los paraguayos. Hoy es el momento del Caraípo y Aguazú, de la mujer Catupirú, para poner a este país en marcha. El plan de vacunación COVID-19 es gratuito y el más importante de nuestra historia. Las vacunas ayudarán a protegerte a vos y a los que están cerca tuyo. Seguí los consejos del Ministerio de Salud Pública y pensá que cada vacuna te da seguridad. Entendé que esto es una batalla con un enemigo silencioso que ya se llevó mucha gente. Hoy es el momento de la raza paraguaya. Es vencer o morir, pero con la vacuna es vencer o vencer. Anique Gilleti. Es nuestra oportunidad de reconectarnos con lo que amamos y con el mundo que hemos perdido. Mientras tanto, seguí cuidándote. El fin de la pandemia empieza por vos. Paraguay, vacunate. Paraguay, vacunate. 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 Paraguay, vacunate. Vacunate. Paraguay, vacunate. Paraguay, Rojaijú. Es momento de actuar. Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto farma cerca tuyo con el que puedas contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí en mostrador Tapabocas 37 y se activará en nuestro sistema un protocolo de alerta que comunicará directamente con la central telefónica del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37. Palabras que salvan vidas. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Tu
cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Trata a todas las personas como si fuera tu amigo y nunca te faltará compañía o una mano cuando la necesites, porque los amigos se cuentan 2 veces. En las buenas para ver cuántos son y en las malas para ver cuántos quedan. Feliz mes de la amistad. Te desea a tu amigo Willy Delgado, concejal municipal 2021. Sport Training Pro Itagua, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios, 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios, 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, Casi Virgen del Rosario.